Y esta historia arranca en una opulenta y fría reunión de la alta mafia. El líder del clan se jacta del imperio que ha construido, demostrando su poder de la forma más degradante, usando a personas como muebles porque el que tiene plata hace lo que quiere. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Entre risas y negocios llega el momento del brindis. El catador oficial prueba el vino, paladea el líquido y le asegura a su señor que no hay rastro de veneno. Confiados, todos beben. Segundos después, el mafioso cae fulminado en medio de espasmos agónicos. Mientras el caos estalla y el catador es acusado de traición hacia su señor, nuestro prota Hikaru se desliza entre las sombras y abandona el lugar sin dejar una sola huella. En su camino de salida queda hipnotizado por una escena bastante mundana, una mujer besando a un hombre en un coche, por lo que al estar tan enfocado en aquella escena termina estrellándose contra un cartel, pero sigue creyendo que el mundo exterior es un enigma incomprensible. Al llegar a su casa, su hermana Kari lo recibe con curiosidad. ¿Cómo es que logró burlar al catador? La respuesta de nuestra prota es magistral. No ocultó el veneno, sino que volvió al catador inmune a él, ya que durante meses le suministró dosis mínimas hasta que aquel hombre pudo soportar una cantidad letal sin enmutarse. Así, al probar el vino del jefe, su cuerpo no reaccionó para nada, sellando el destino de aquel señor. Akari encuentra aquel plan bastante absurdo, pero muy efectivo, el sello distintivo de nuestro prota en el clan del veneno. La conversación entonces cambia hacia un tono más personal cuando Akari pregunta cuándo será que se casará, pero nuestro prota casi se atraganta. Para él, las mujeres son un terreno peligroso y desconocido, ya que recuerda con horror los intentos de su abuela por emparejarlo con la hija de un subordinado. Así que ahora nuestro prota está convencido de que aquel legado terminará con él, pues no sabe cómo relacionarse con ninguna mujer y además sabe que Akari es muy feliz viviendo con su novia y que no tiene interés en seguir la tradición familiar. Un rato más tarde, nuestro prota se reúne con uno de sus compañeros, el experto en insectos. Entre la calidez de la noche y algunas copas, el amigo le da una noticia que sacude el mundo de nuestro prota. Va a casarse. Al ver la foto de la prometida, una chica bastante hermosa que lo acepta con todas sus excentricidades, nuestro prota queda impactado. Si alguien tan raro que vive rodeado de insectos pudo encontrar el amor, quizás él también tenga una oportunidad. Aquella pequeña chispa de esperanza comienza a crecer en su interior, aunque él personalmente no sabe cómo avivarla. Al siguiente día, un contacto del clan de asesinos le asigna un nuevo trabajo. Ignorando el coqueteo de unas secretarias que están muy interesadas en él, nuestro prota se enfoca en su objetivo tras el cristal. Mei, una timadora matrimonial que ha estado estafando a medio territorio, pero nuestro prota acepta el encargo que aquel hombre le da con su habitual silencio sepulcral. Se acerca a la chica y le aplica una sustancia paralizante, informándole con frialdad que sus estafas terminarán después de un intenso dolor y con una dosis letal. Sin embargo, Mei lo mira con una fascinación que lo descoloca. Le asegura que él es su primer amor de la infancia. Nuestro prota sospecha que se trata de otra de sus tácticas de manipulación, pero ella solo le confiesa entre lágrimas que si estafaba, lo hacía para poder pagar el costoso tratamiento médico de su hermano, ya que se encuentra muy delicado de salud, pero ella acepta igualmente su destino, aunque le pide que quiere morir sabiendo el nombre de su gran amor. El desconcierto de Hikaru crece mucho más al ver la vulnerabilidad de aquella chica, pero justo en ese momento su teléfono suena con una emergencia familiar. Es Akari, su voz suena rota. La abuela ha perdido toda la paciencia. Si Hikaru no se casa y le asegura un heredero, ella entonces la obligará a abandonar a su novia y a concebir un descendiente por la fuerza para no perder el linaje del clan del veneno. Nuestro prota, bastante desesperado por salvar la libertad de su hermana, toma en ese momento una decisión bastante impulsiva. Se gira hacia Mei y le lanza una oferta inaudita. Si quieres vivir, cásate conmigo. La reacción de Mei no es la que esperaba.
esperaba, pues a pesar del dolor y del parálisis, ella solo se burla con una sonrisa amarga. Le explica que lo que él busca es imposible. Una pareja no es un contrato de herencia, sino alguien con quien ser sincero y demostrar todo lo que se es en el interior, por lo que rechaza casarse con alguien que la eligió como una mercancía solo por estar acorralado. Mientras que el dueño del lugar comienza con urgencia a decirle por el altavoz a nuestro prota que debe terminar su trabajo, pero Hikaru se quiebra y comienza a confesar toda su verdad. Es cierto que soy un asesino de escoria, admite Hikaru en un susurro. Confiesa que tras muchos años de entrenamiento inhumano, comienza a anhelar a alguien que se preocupe si él se enferma o con quien poder hablar en las noches. Esto debido a que él nunca fue al colegio y nunca pudo saber qué es tener una vida normal. Pero Mei, conmovida por la honestidad tan brutal de nuestro prota, le da un último consejo. Debe salir, conocer gente y enfrentar el infierno de la interacción social hasta que encuentre la chica indicada, por lo que ella se despide de este mundo con una mezcla de ironía y tristeza, lamentando no haber podido salvar a su hermano, pero dejando a Hikaru con la tarea más difícil de su vida: aprender a ser un humano. Justo en ese momento, el dueño del lugar entra decidido a acabar con Mei, pero nuestro prota interviene con una frialdad absoluta. Se niega a matarla porque ha decidido contratarla como su consultora matrimonial. La propuesta deja a Mei en shock, pero la sorpresa dura muy poco, ya que una bala silba muy cerca de sus cabezas. Los enemigos no están dispuestos a dejar que nuestro prota se marche tras haberlos decepcionado y haberle ofrecido una buena paga, pero con un movimiento bastante fluido, nuestro prota les recuerda que ellos no son más que escoria humana que se han estado aprovechando de los débiles y que los contratan para luego solo tratar de estafarlos y tenerlos sometidos. Así que acto seguido, Hikaru se inyecta un veneno potenciador en su propio torrente sanguíneo. Sus ojos brillan con un verde tóxico y se coloca una máscara antigas que le da un aspecto demoníaco. Tras una cortina de gas letal, nuestro prota desaparece de la vista de todos para luego reaparecer en el techo, lanzando una advertencia final antes de que todos caigan paralizados por una dosis precisa de su toxina. Tras neutralizar a todas las amenazas, Hikaru llama a su hermana. Con una determinación que ella nunca antes le había escuchado, le pide que no sacrifique su felicidad ni la de su novia, pues él asumirá el liderazgo del clan y encontrará una esposa, pero que será a su gusto. Así que debe darle ese mensaje a su abuela, pues él asegurará el linaje por su propia cuenta. Aunque Akari rompe a llorar de alivio ante el noble gesto de su hermano mayor. Sin embargo, al salir del edificio, nuestro prota se enfrenta a su mayor miedo: cargar a Mei, pues ella aún no puede moverse por el veneno. El terror de tocar a una mujer y no saber qué zonas son prohibidas lo paraliza completamente, hasta que Mei, con una risa divertida, le confiesa la verdad: él es un hombre. ¿Qué? 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 Ah, con razón no aceptó casarse con nuestro prota, pues tampoco podía tener hijos. Unas horas después, y tras un baño y un cambio de imagen, Mei, ahora en su versión masculina, le dice que ella se vestía así para poder engañar a su último objetivo, pero su habilidad para el disfraz y la manipulación es justo lo que Hikaru necesita para poder conquistar a cualquier chica. Así que inscribe a nuestro prota en un evento de citas, pero para ocultar su oscuro oficio deciden que nuestro prota se presente como un trabajador independiente. Aunque Mei le da una estrategia, él atraerá la atención de todos los hombres del lugar para así dejarle el camino libre a Hikaru con las mujeres. Aunque la teoría es mucho más fácil que la práctica, nuestro prota intenta usar una frase que cree infalible: presumir que gana una millonada y que es rico. El resultado es un desastre. Queda como un cretino ante todas las chicas, así que Mei lo reprende, explicándole que necesita una sonrisa conquistadora y una mirada bastante decidida. A continuación verán la sonrisa conquistadora que tiene nuestro prota. Y como era de esperar, aquella sonrisa de Hikaru termina asustando a todas las chicas en lugar de atraerlas, acabando la noche sin un solo número de teléfono.
May aún así no se rinde y lo inscribe en una app de citas. Así que un momento después, en una cafetería, nuestro prota entra en pánico. Su entrenamiento desde niño le impide comer cualquier cosa preparada por desconocidos por miedo al veneno. Pero su cita, al verlo temblar tanto frente a un simple postre, huye despavorida y muy llena de miedo. De esa manera, tras 30 rechazos seguidos, Hikaru termina desquitándose de su frustración limpiando los baños del lugar con una eficiencia obsesiva. May se da cuenta de que el verdadero encanto de nuestro prota es su dedicación extrema, aunque le recomienda no mencionar nada sobre sus aficiones como hacer venenos que pueden llegar a fundir el hierro. Pero después de caminar por un rato y de despedirse, aquella calma se rompe cuando un vehículo a gran velocidad secuestra a May en plena calle. Los secuaces del dueño del edificio de asesinos quieren vengarse. Ya en el coche amenazan con arruinar el rostro de May usando esferas de plomo si es que no confiesa, porque ahora su jefe, un líder de asesinos, quiere ser el mejor limpiador de la ciudad. Pero nuestro prota no se queda atrás. Con una potencia sobrehumana salta sobre el vehículo que estaba por estrellarlo y con un veneno corrosivo de altísimo nivel comienza a desintegrar el vehículo, logrando partirlo a la mitad, protegiendo solo la zona donde se encuentra May. De esta manera logra un espectacular rescate en el aire mientras que los criminales caen al lago y nuestro prota aterriza con May en sus brazos. Con total naturalidad, nuestro prota le devuelve el teléfono que se le cayó a su maestro, agradeciéndole profundamente por todos sus consejos, ya que le confiesa que sin aquellos consejos se habría rendido al primer rechazo, pero fue gracias a él que pudo hablar con más de 30 mujeres en un solo día. May lo mira con admiración, asegurándole que ahora se ve deslumbrante y que esa confianza es su mejor arma para encontrar una esposa, por lo que al final de aquel día se agregan a sus contactos y nuestro prota se queda mirando la pantalla, asombrado al darse cuenta que tiene por primera vez en su vida un amigo real agendado en su teléfono. Al siguiente día, nuestro prota Hikaru se encuentra a bordo de un lujoso barco. Mientras espera, recuerda la invitación de May para asistir a una exclusiva galería de arte. Según ella, es vital que fuera allí para aprender a encontrar a su pareja ideal. Hikaru entonces se pregunta por qué May tarda tanto en aparecer, hasta que en ese momento escucha su voz. Al girarse, queda deslumbrado. May luce con un aspecto tan espectacular que cautiva a todos los presentes. Uy, qué chica tan linda. ¡Es un travesti! Ah, sí, qué linda. Pero sin previo aviso, ella toma la mano de nuestro prota para entrar a un salón, provocándole un sonrojo de inmediato por lo repentino de aquel gesto. Una vez están allí dentro, Hikaru queda impresionado por la opulencia. Esculturas y lienzos de un valor incalculable adornan cada rincón del lugar. May le confirma que esta será la primera cita de prueba. Debido a su naturaleza tan reservada y tan temerosa, él no tiene ni idea de cómo actuar ante una mujer. Por esto es que May actuará como su pareja para examinar sus reacciones y poder evaluar su comportamiento, aunque los nervios traicionan a nuestro asesino. Ante un cuadro intenta hacer un comentario inteligente, pero lo que dice no tiene sentido alguno. Desesperado entonces busca cumplidos en su teléfono, mientras que May lo detiene con sabiduría. Lo importante no es impresionar, sino divertirse, así que ella le recomienda que se relaje y que disfrute del entorno, algo que para un especialista en venenos es casi imposible. Minutos después, nuestro prota se detiene fascinado ante la vitrina que muestra unos dulces de más de 30 años de antigüedad, valorados en unos 40 millones de yenes. Mientras que May se asombra por el precio, Hikaru comenta con total seriedad que pagaría mucho más por algo tan preciado. Poco después, Hikaru analiza un cuadro de manera inusualmente profunda, lo que hace que May sonría con esperanza. Parece que su pupilo tiene un sentido estético que podría atraer a alguien en un futuro próximo. Para animarlo, May entonces decide señalarle a un hombre de aspecto asustadizo y bastante extraño que está allí acurrucada en la sala. Segundos después, la esposa se acerca a él y además varias chicas gritan de emoción al reconocerlo. Se trata de un pintor famoso, por lo que May le explica que, aunque el hombre sea un introvertido extremo, las mujeres lo aman por su talento. Lo mismo ocurre con músicos o deportistas. El talento sobresale mucho más que la personalidad.
habilidad. Tu talento es salvar personas, le dice Mei, recordando cómo es que él derrotó a 30 hombres bastante peligrosos en cuestión de minutos cuando recién se conocieron. Pero nuestro prota aún no está seguro. Siente que usar su habilidad como asesino profesional para tratar de impresionar sería como hacer trampa, mientras que Mei le promete que confía plenamente en él y que lo conseguirá con bastante facilidad. Unas horas después, la paz en el barco se rompe cuando unos guardias descubren que uno de los cuadros más valiosos ha desaparecido, así que de inmediato activan el protocolo de emergencia, pero no encuentran botes sospechosos alrededor. Lo que no saben es que la ladrona Kyoko ha escapado bajo el agua usando un traje de buceo y un tiburón mascota como transporte. Una vez se acerca a tierra firme, Kyoko mira a su grupo de amigos, el cual es interceptado por un tornado repentino de agua que lanza dispersando a sus compañeros, mientras que una figura misteriosa en traje de buceo se lanza sobre ella capturándola. Mientras tanto, en el barco, la conversación entre Hikaru y Mei continúa, aunque de forma bastante accidentada, pues Mei se dedica a devorar carne sin descanso. Pero ella le aconseja que para ser un héroe debe registrarse en la web oscura, aunque Hikaru siempre ha trabajado mediante intermediarios de su familia, pero aún así decide explorar el sitio que ella le recomienda y entonces encuentra una misión perfecta, la de rescatar a Kyoko, pues ella es una ladrona diferente, no roba para enriquecerse, sino para devolver obras de artes a sus dueños originales tras haber sido arrebatadas por millonarios corruptos. Nuestro prota y Mei se reúnen entonces con los fanáticos y seguidores de Kyoko, quienes pusieron la recompensa en la red y la misión, pero los chicos están avergonzados pues el dinero que ofrecen es muy poco, aunque Mei ve una oportunidad ideal, no hay más competidores y Hikaru puede demostrar que es un verdadero caballero, así que cuando Mei revela que Hikaru es el experto heredero del clan de venenos y de la familia Gero, los fanáticos quedan en shock, saben que contratar al legendario clan del veneno suele costar una fortuna y llegan a decir que tendrán que vender sus órganos para pagarle. Sin embargo, ellos terminan aceptando el trato con tal de salvar a su líder, pero nuestro prota se levanta, mira fijamente a los clientes y antes de partir al rescate hace la pregunta que realmente le preocupa: ¿a Kyoko le gustan los hombres con lentes? Mientras tanto, en las profundidades del barco, el capitán interroga a Kyoko. Con arrogancia le propone que deje de robar cuadros y que se una a su colección personal, argumentando que así ella misma adquiriría un mayor valor. Kyoko, sin embargo, lo rechaza con asco. Ella sabe que aquella pintura no es solo un objeto decorativo, fue contratada por la familia de un difunto pintor que retrató a su propia hija hace décadas. Al robarla, el capitán le arrebató a aquella hija el último recuerdo que tenía de su madre, por lo que está decidida a cumplir su promesa de devolver la obra a los dueños originales. Pero el capitán, harto de su resistencia, le ordena a su secuaz que proceda con la ladrona como mejor le parezca. Por otro lado, Mei corre junto a Hikaru mientras le recrimina su falta de sutileza. Según ella, un caballero no debe demostrar sus intenciones tan rápidamente si lo que quiere es ser el salvador ideal. Aunque nuestro prota simplemente responde que el trabajo ya está aceptado. Al llegar a la segunda planta, dos guardias desbloquean el paso, pero Hikaru los inmoviliza con un movimiento tan veloz que deja a Mei sin palabras y bastante asustada porque le estaban apuntando. Pero en aquel momento de vulnerabilidad, Hikaru le pide que no se separe de él, pues admite que aunque pueda aniquilar un ejército, no tiene ni idea de cómo hablarle a una chica que no conoce. El capitán, por su parte, ordena a su secuaz Ushio que detenga la tortura con agua que le está aplicando a Kyoko para encargarse de dos infiltrados, mientras que nuestro prota avanza despejando el camino, aprovechando cada segundo que tiene para practicar con Mei el discurso que le dirá a Kyoko. Su plan original es rescatarla y pedirle el matrimonio de inmediato, pero Mei lo frena en seco. No puedes hablar de matrimonio ahora, ella está secuestrada y aterrorizada, por lo que con esa propuesta solo conseguirás asustarla mucho más.
Mientras tanto, en la sala principal, el capitán decide apuntar con su arma a la obra de arte, sabiendo que esa es la única forma de quebrar la voluntad de Kyoko. Ella termina cediendo, rogando para que no arruinen la pintura. Pero en ese instante la realidad se distorsiona. El brazo del capitán parece estar arrancado y de la pintura surge un espíritu envuelto en llamas que comienza a quemarlo vivo. Pero no se trata de magia, es el efecto neurotóxico del veneno que Hikaru le aplicó previamente. La fórmula química actúa directamente sobre los receptores de dolor del capitán, por lo que mientras este se retuerce en su propia mente, nuestro prota se presenta ante Kyoko como el heredero del clan del veneno. La chica se sorprende, sabiendo que sus seguidores no tenían dinero para contratar a alguien de aquel calibre, y comienza a preguntarle cómo fue que lo consiguieron contratar, aunque nuestro prota entra en pánico al no saber cómo continuar la charla sin tener el guión de Mei. La situación se complica un poco más cuando están intentando liberarla, pero en ese momento Usho, la experta en uso de agua, aparece y toma a Kyoko como rehén. Nuestro prota no duda, se inyecta una dosis de veneno potenciador para forzar sus capacidades físicas al límite. De esa manera, en un estallido de velocidad, arrebata a Kyoko de las manos de Usho y se la lanza a Mei, ordenándole al mismo tiempo que escape. Pero Usho no se queda así, responde amplificando la presión de su brazo hidráulico, lanzando un golpe que destroza el suelo. Hikaru sobrevive al impacto, aunque queda bastante herido y sangra por uno de sus brazos, pero Usho logra reconocer a un igual y a un experto, por lo que entonces se acerca con más calma y le ofrece una tarjeta y al mismo tiempo un trato, porque puede pagarle 10 veces más de lo que le ofrecieron por salvar a esta chica si se retira. Nuestro prota piensa un poco en la propuesta, sabiendo que ella también es una conocida experta, pero en ese momento nota que Mei está intentando tocar una de sus jeringas y le grita con desesperación que no lo haga. Estas no son medicinas comunes, son dosis letales de veneno que solo los miembros de su clan pueden soportar debido a su código genético único. Mientras que Usho lamenta que Hikaru rechace el negocio y lo ataca con disparos de agua a alta presión que trinturan columnas de concreto. Nuestro prota se asusta y comprende que un solo impacto directo de aquel disparo sería mortal, pero a pesar de la desventaja, nuestro prota, luego de varios segundos de lucha y de intentarlo incansablemente, consigue rasgar una pequeña parte del dedo del traje de buceo de Usho y con esto le aplica un químico inflamable que se activa con la fricción. Hikaru aprovecha esto mismo para moverse a una velocidad impredecible para los ojos de Usho, golpeándola repetidamente en el mismo punto hasta que su máscara de cristal se agrieta, y luego con un tercer impacto devastador aquel cristal estalla, revelando el rostro de la mujer. Pero Usho sigue sin entender por qué alguien de las 5 grandes familias arriesgaría su vida por una ladrona de arte en lugar de aceptar aquella buena propuesta de dinero. Pero nuestro prota la mira fijamente y le confiesa su verdadera obsesión. No lo hace por el dinero, mucho menos por la gloria, lo hace porque desea con toda su alma sentir lo que siempre ha soñado, tener una familia con la cual cenar y dejar de vivir en la absoluta soledad en la que creció. En un oscuro recuerdo de su infancia, nuestro prota recorre un pasillo flanqueado por los cristales reforzados que lo separan de diversas habitaciones. Sus maestros del clan lo definen con frialdad como un zoológico humano, un lugar donde se observa y se analiza el comportamiento de los sujetos en sus facetas más vulnerables. Como heredero del clan del veneno, Hikaru debe aprender cada debilidad de la psique humana para saber exactamente cómo acabar con sus víctimas, pues su destino ya está escrito: controlar las desgracias de aquellos que están a su merced. Es un camino de perfección técnica que, sin embargo, solo lo conduce a una soledad absoluta. De vuelta a la realidad, Hikaru le confiesa a Usho que su sueño más profundo es precisamente lo opuesto a su linaje: vivir con una familia normal y disfrutar de la calidez de un hogar. La chica se burla con incredulidad, pues no puede concebir que el heredero de un clan tan temible tenga pensamientos tan blandos. Según ella, esa mentalidad es una invitación a que cualquiera someta a su familia. Pero en ese instante, Usho activa su técnica definitiva. Poderosas corrientes de agua emergen desde el suelo
suelo, elevando su cuerpo varios metros mientras dispara ráfagas a presión en contra de Hikaru. Pero mientras ella alardea de su precisión quirúrgica, un proyectil de agua se desvía peligrosamente hacia Kyoko. Mei reacciona por instinto, lanzándose para protegerla y recibe una herida profunda en su espalda. Eso enoja mucho más a nuestro prota, pero Ushio solo se ríe, prometiendo con sarcasmo que la compensará por los daños a civiles inocentes, sin detener su bombardeo de agua. Hikaru entonces se mueve como puede, esquivando los impactos, mientras que Kyoko intenta procesar por qué aquel chico se arriesga tanto por ella. Mei le suplica que escape, recordándole que la prioridad es su seguridad, pero Kyoko se niega a hacer una carga. Ella está dispuesta a ayudar y nota la inyección con el veneno especial que ha quedado olvidada en el suelo tras el último choque. Hikaru, por su parte, calcula sus opciones con desesperación. Está completamente desarmado, perdió todas sus agujas y frascos tras el primer impacto. En su mente resuena el consejo de su maestro: jamás enfrentarse a otro experto de un linaje por menos de 5.000 millones de yenes, pues las técnicas de linaje modificado e incrementado son secretos que deben protegerse con la muerte. Hikaru silencia aquel recuerdo con un grito de guerra, buscando una apertura en la defensa de Ushio. De repente, Kyoko cae desde lo alto y aterriza pesadamente sobre Hikaru. La posición resulta tan comprometedora que deja a nuestro prota sorprendido y un poco avergonzado, mientras reclama que ella debería estar huyendo, pero la chica se mantiene firme. Detesta ser tratada como una princesa indefensa. Le confiesa que lo encuentra bastante atractivo y que tiene madera de un caballero, pero está allí por una razón práctica: entregarle su jeringa especial. Ushio no los deja terminar. Con sus cadenas de agua levanta a Kyoko por los aires y se mofa de Hikaru, preguntándole si acaso valió la pena arriesgar su vida por una chica que, según ella, no vale nada. Aunque la expresión de Hikaru cambia, se levanta agradeciéndole a Mei por haberle permitido conocer a alguien como Kyoko, y entonces, en un movimiento más rápido de lo que el ojo humano puede seguir, Hikaru ya se encuentra sobre la espalda de Ushio, quien mira cómo la jeringa que hace un segundo estaba en el suelo ahora se encuentra vacía, pues nuestro prota le ha clavado directamente la aguja en el cuello. El veneno provoca una reacción química inmediata que Ushio no puede controlar. Segundos después, su energía de agua explota de forma errática, destruyendo su traje de combate mientras su poder se desvanece. Nuestro prota sostiene a Kyoko en sus brazos con elegancia, avisándole a una derrotada Ushio que la llamará si alguna vez necesita su ayuda. Sin embargo, toda su fachada de guerrero serio se desmorona en un segundo, al darse cuenta que, debido a todo este caos, su mano está tocando una zona que no debería, causando que esos nervios lo paralicen por completo. Y ahora el heredero del clan del veneno, el hombre que no le teme a la muerte, termina pidiéndole ayuda a gritos a Mei, quien solo sonríe ante la adorable inocencia de su protegido. Mientras que el efecto del veneno se disipa, Ushio experimenta una sensación contradictoria. Siente que su cuerpo arde bajo la pureza del aire, pero al mismo tiempo encuentra una paz profunda al sostener la mano de Hikaru. Él la observa con una calma gélida que la desorienta, pero Ushio no puede comprender cómo se encuentra ilesa tras semejante despliegue de poder. Nuestro prota, con una voz serena de quien domina la biología humana, le explica que conoce su secreto. Su piel es alérgica al aire puro, una condición que la obliga a vivir encapsulada en agua o en trajes especiales. Gracias a los archivos que encontró en su clan, ahora él logró sintetizar una crema dermatológica de alta tecnología que bloquea los alergenos ambientales, permitiéndole caminar al aire libre sin protección por al menos unos minutos. Esa es su manera de saldar la deuda de sangre, pero Ushio lo mira con desprecio y asombro. Para ella, un asesino no debería mostrar compasión. Sin embargo, Hikaru la sentencia con una frase definitiva: no es piedad, es una advertencia, pues ya le ha demostrado que puede destruirla y curarla a su antojo, por lo que la próxima vez deberá medir sus fuerzas antes de desafiar al clan del veneno. Incluso le perdona la vida al capitán, advirtiéndole que la próxima vez que lo encuentre en negocios turbios, su aguja no llevará una cura, sino un destino final permanente. Bueno, y los verdaderos impactados terminan siendo Mei y Hikaru cuando regresan montados sobre un tiburón al que Kyoko llama su amigo.
Horas más tarde, el grupo cumple con la misión más humana de todas. Kyoko entrega la pintura de la madre de la niña a su pequeña dueña. La escena es desgarradora y hermosa. El padre de la niña confiesa entre sollozos que, aunque el valor del cuadro en el mercado negro les permitiría mudarse a una mansión, no piensa venderlo. Prefiere la pobreza antes de arrebatarle a su hija el único vínculo visual que le queda de su madre. Hikaru observa todo desde las sombras de un salón, mientras que Kyoko lo delata a través de una videollamada. Con las mejillas encendidas por la vergüenza, el heredero del veneno se asoma a la cámara. La niña, con una sonrisa que brilla más que cualquier tesoro, le agradece por traer a su mamá de vuelta, mientras que Kyoko añade su propia gratitud. Confiesa que esperaba un psicópata por ser un experto de un linaje, pero ha encontrado un hombre de una gran nobleza inesperada. Mei remata el momento enseñándole fotos de su hermano. Gracias al pago que Hikaru realizó por el tratamiento, su hermano ya se recupera con éxito. Nuestro prota se siente abrumado. Por primera vez en su vida, el mundo no lo ve como un monstruo, sino como un salvador. Pero Kyoko le dice que deben hablar sobre su recompensa, pues ellos no tienen dinero para pagarle lo que es justo para un experto de su linaje, aunque si quiere cualquier otra cosa, ella está dispuesta a dárselo. Y esta es la expresión de alguien que está pensando en muchas cosas. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. A la siguiente noche, la ansiedad de nuestro prota alcanza niveles críticos. Está sentado junto a Kyoko y, mientras espera, Mei le envía un mensaje de texto cancelando su asistencia a última hora. Esto lo preocupa más, pues lo deja solas con Kyoko, mientras que entran al lugar y queda bastante en shock, pues está en medio de un restaurante temático de tiburones, donde todos los clientes lucen sombreros de aleta y el menú parece diseñado por un biólogo marino, mientras que Mei está camuflada entre la multitud del restaurante y supervisa cada movimiento. Pero cuando nuestro prota intenta seguir el manual de Mei y halagar el collar de Kyoko, ella responde con una naturalidad que lo desarma. Se trata de un regalo barato que le dieron por haber comprado un electrodoméstico. Hikaru queda bloqueado y cambia el tema bruscamente hacia su flequillo, provocando que Mei se dé palmadas en la frente desde su escondite. Sin embargo, la conversación se torna un poco más profunda cuando Kyoko le pregunta por su extraña forma de comer. Nuestro prota le revela su mayor paranoia. Como heredero del veneno, su entrenamiento le prohíbe ingerir nada que no cocine él mismo, pues en su mundo cada bocado es una oportunidad para ser asesinado. Kyoko, lejos de asustarse, se sincera con él. Ella creció en un orfanato y fue adoptada por un anciano rico que no tenía a nadie más. Así que en medio de su soledad, ella terminó heredando esa fortuna. Pero entonces descubrió que toda esa fortuna provenía del tráfico de arte, por lo que en un acto de integridad absoluta devolvió cada cuadro a sus dueños originales, hasta que eso le causó agotar toda la herencia. Por ese motivo, ahora trabaja en empleos de medio tiempo para poder sobrevivir. Nuestro prota queda deslumbrado. Para él, ella es la persona más valiente y genial que ha conocido en su vida. Esas palabras provocan que Kyoko rompa en llanto, pues nadie nunca la había valorado de esa manera. Bajo la música que Mei reproduce desde el sistema del sonido local, nuestro prota se prepara para su gran movimiento. Con una seriedad marcial, le pide a Kyoko que sea su amiga. Ella se ríe, pues pensaba que le pediría ser su novia. Nuestro prota, con una lógica bastante aplastante, le explica que antes de aspirar a un matrimonio feliz y a una familia que es su mayor sueño, deben conocerse de verdad, con todas sus luces y sus sombras aterradoras, más que todo en su caso, pues teme que ella se asuste con lo que puede llegar a ser. Pero Kyoko, emocionada por la madurez y la honestidad de su propuesta, acepta, aunque le advierte que conquistarla no será una tarea sencilla. Al salir del local, Kyoko se despide con un reto. La próxima cita será en la casa de Hikaru y él debe cocinar lo que más le gusta, un omelette. Hikaru se queda solo mirando su teléfono con la ilusión de quien acaba de ganar una guerra, hasta que Mei aparece con una nueva misión, ser el guardaespaldas de la hija de un magnate. Pero nuestro prota se asusta, pues piensa que esto sería como ser infiel, lo que Mei niega, pues ahora es solo un amigo de Kyoko y aunque puede que ella sea la mujer indicada para él, conocer a otras mujeres le ayudará a valorarlas mucho más y a ver las virtudes que tienen. Incluso puede que su mujer ideal esté lejos de Kyoko y en su caso quiere ser quien le consigue el matrimonio más feliz del mundo.
Al día siguiente, Hikaru se encuentra sumergido en medio de una ruidosa fiesta de bienvenida para los estudiantes de primer año. Para él, la situación es asfixiante. Está rodeado de jóvenes que ríen y disfrutan con una ligereza que él, tras años de entrenamiento y misiones, jamás podría alcanzar. Mientras que Mei se integra al grupo con una facilidad envidiable, pero Hikaru nota que Shiori, la chica a la que debe proteger, está sufriendo incluso más que él. Justo cuando llega el momento del brindis, Shiori se queda rezagada, incapaz de romper la barrera invisible de aquel grupo que brinda con tanta alegría. Pero entonces dos chicas se acercan con curiosidad, aunque la presión es tal que Shiori, completamente emocionada, comienza a llorar mientras asegura que está muy feliz, pero las chicas, lógicamente incómodas ante ese despliegue emocional, se marchan lo más rápido que pueden, dejando a Shiori completamente hundida, sintiendo que acaba de desperdiciar su mejor oportunidad para ser amigos. Retrocediendo un poco en el tiempo, Hikaru y Mei se habían reunido en la oficina de Mitsuhiko, quien les agradeció por aceptar el encargo, explicando la gravedad del asunto. El padre de Shiori, fundador de esta compañía, falleció dejando un testamento bastante claro. Al cumplir la mayoría de edad, ella debía tomar las riendas del imperio empresarial. Esta decisión no le agradó en nada a la tía de la chica, la cual, se rumorea, ha contratado a un experto en habilidades muy extrañas para eliminar la competencia. Mitsuhiko entonces sabe que un guardia convencional no sería suficiente para un asesino sobrenatural. Por ello, Hikaru acepta el trabajo. Algunas horas después, ya estaban en el campus con una identidad falsa. Shiori entonces le suplicó para que la dejara asistir a aquella fiesta. Aunque nuestro prota sí lo consideró un riesgo innecesario, la vulnerabilidad en la voz de la chica y su forma de pedírselo terminó por convencerlo. De vuelta en el presente, Shiori intenta redimirse presentándose ante todo el grupo, menciona su nombre y su carrera, pero el peso de las miradas la termina abrumando por completo. Se siente completamente derrotada y no puede pronunciar una palabra más, así que para desviar la atención y ayudarla, Hikaru decide que es momento de convertirse en el alma de la fiesta. Utilizando su nueva identidad como estudiante de tercer año, toma 8 bebidas al mismo tiempo y las ingiere sin pausa ante la mirada atónita de todos, pero para culminar su espectáculo comienza a regurgitar todo lo ingerido, mostrando entonces un polímero avanzado que solidifica los líquidos instantáneamente en una estructura geométrica. Pero mientras creía que lo aplaudirían, todos quedan en shock y algo asqueados. ¡Qué horror! ¡Qué desagradable! El grupo intenta cambiar de tema tras el desagradable acto de Hikaru, así que llaman a un chico que ha estado en una esquina todo el tiempo. Con una calma que raya en lo místico, el joven se quita los audífonos y se presenta como Genya, pero no da detalles sobre su clase ni sus intereses, simplemente agradece la invitación con una cortesía serena. Hikaru se queda sorprendido por el control absoluto de sus gestos, mientras que las chicas, fascinadas por su aura misteriosa, corren a rodearlo, dejando a todos los demás chicos muertos de envidia. Después de la reunión, Hikaru camina junto a Mei y Shiori. Él le pregunta por qué decidió forzarse a ir a un evento que claramente la hacía sufrir, pero Shiori, conmovida por la preocupación genuina de su guardaespaldas, le confiesa la verdad entre lágrimas. No se trata solo de hacerlo por la empresa, se trata de su padre, ya que este, antes de morir, le pidió que fuera libre, que se divirtiera y que dejara de preocuparse tanto por la opinión ajena. Así que sollozando, Shiori confiesa que quiere cambiar, no quiere seguir con tantas palabras en la mente que nunca salen al exterior, ya que debido a todo esto nunca pudo hablar claramente con su padre antes de que él se fuera y no piensa repetir ese mismo error. Hikaru, todavía asombrado por la determinación, le recuerda que hay alguien que está intentando eliminarla, pero le promete que mientras él esté allí podrá enfocarse en cambiar, ya que él se encargará de protegerla desde las sombras. Mientras tanto, desde lo alto de un poste de luz, Genya observa la escena con la mirada de un depredador. Se comunica con su jefa para informarle sobre la situación. Su tono es profesional y cargado de un respeto oscuro. El objetivo está extremadamente bien protegido, pues Hikaru, un experto, no le ha dejado ni un solo espacio libre para intentar un ataque directo. Pero eso solo significa que la cacería apenas comienza.
Después de varios días, la paciencia de la tía de Shori comienza a agotarse. En un encuentro privado, le reclama a Genya la falta de resultados, pues le está pagando una fortuna y lo único que recibe son informes sobre lo eficiente que es el guardaespaldas de su sobrina. Pero Genya, impasible ante los gritos, decide silenciarla a su manera, utilizando una frecuencia de sonido inaudible para el oído humano, con el cual toma el control mental de la mujer. Bajo ese trance, la tía comprende que Hikaru es mucho más fuerte de lo esperado. Sin embargo, la directriz sigue siendo clara: Shori debe renunciar al mando de la compañía, ya sea por miedo o porque su rastro se ha borrado de la existencia. Genya, con una sonrisa gélida, promete que la melodía final de la heredera está por comenzar. Al día siguiente, la vida universitaria parece absorber a Hikaru. Mei lo observa con asombro. Él no solo está fingiendo, está genuinamente concentrado en la lección. Hay algo en la estructura del conocimiento académico que le fascina. Incluso responde con un entusiasmo casi infantil a las preguntas del profesor, el cual se siente bendecido por tener un alumno tan dedicado en su clase. Pero la paz se rompe en un milisegundo. Genya, oculto en las cercanías, expande sus sentidos y libera ondas de sonido de alta intensidad. Nuestro prota siente como el equilibrio de su oído interno colapsa. El salón empieza a vibrar con una violencia sísmica, pero al notar que es un ataque frontal, Hikaru no duda. Utiliza una de sus inyecciones experimentales para potenciar su sistema nervioso y en cuestión de un parpadeo desplaza a Shori justo antes de que una placa del techo se pulverice sobre su asiento. Nuestro prota, gracias a esto, confirma sus sospechas. No se trata de un gas ni de armas convencionales. Se está enfrentando claramente al experto del sonido. Mientras que por su parte, Genya queda impresionado. Nadie debería haber podido reaccionar a estas frecuencias, por lo que ahora sabe que su rival es el temido experto del veneno. Luego de unos minutos, Hikaru le informa a Mitsuhiko sobre el atentado, dejando en sus manos la decisión sobre si asistir o no al campamento programado. Pero Shori, ajena al peligro real y ansiosa por hacer amigos, pide permiso para ir. Mitsuhiko, cuyos ojos reflejan un brillo vítreo, acepta de inmediato y la alienta a disfrutar. Lo que nadie nota es que el tío también ha caído bajo la red de frecuencias de Genya, por lo que la trampa ya estará servida en aquel campamento. Durante el trayecto en autobús, la tensión de Hikaru es palpable. Sabe que no existe un lugar seguro cuando el enemigo controla el aire mismo. Sin embargo, su faceta de guardaespaldas letal se desmorona cuando Shori, vencida por el sueño, apoya su cabeza en su hombro. Eso lo deja petrificado, debatiéndose entre el profesionalismo y una vergüenza abrumadora, mientras que Genya observa desde otro de los asientos, marcando a varias chicas con vibraciones sutiles para convertirlas en sus peones y así tener todo listo para cuando llegue el momento. Ya en el campamento, nuestro prota intenta aplicar los consejos de Mei, quien le dijo que un hombre que cocina es irresistible. Entonces prepara unas brochetas con una precisión quirúrgica para atraer la atención de todo el grupo, mientras que Shori intenta encajar por su cuenta, aunque tras un inicio fallido ofreciendo comida que nadie acepta, decide jugarse el todo por el todo. Reaparece vestida con un traje de chica mágica extremadamente llamativo y realiza un show de magia para el grupo, aunque a pesar de que el acto termina con un truco fallido y con un poco de desorden, el grupo estalla en aplausos por su valentía. Shori, sonrojada, le confiesa a nuestro prota que se inspiró en su extraño y algo asqueroso truco de la fiesta para atreverse a salir de su caparazón. El halago deja a Hikaru sin palabras, atrapado en un ciclo de orgullo y algo de bochorno. Pero entonces la atmósfera se vuelve densa cuando uno de los chicos decide contar sobre la historia de terror local, la leyenda de Slanny. Según él, este lugar fue un pueblo en el cual se ofrecía al niño más pequeño como sacrificio a un ente del santuario, aunque tras la Segunda Guerra Mundial los sacrificios cesaron y el pueblo fue borrado por catástrofes naturales y algunos eventos que no tienen explicación, convirtiendo este lugar en lo que ahora es un pueblo fantasma. Pero se dice que Slanny sigue esperando su próxima ofrenda en aquel santuario, aunque mientras las chicas están horrorizadas por aquella historia, nuestro prota sabe que el chico se lo está inventando todo para asustarlas y forzar una prueba de valentía, aunque el nombre de Shanley, famoso por los patrones y en la forma del sonido de superficies físicas, resuena en su mente como una advertencia.
Pero mientras los estudiantes ríen y se divierten por la historia de terror, en la profundidad del bosque la realidad es mucho más aterradora. Genya se mueve entre los árboles con una agilidad inhumana, saltando sobre unas cuerdas templadas que actúan como amplificadores para sus ondas. Así que con esto la cacería ha comenzado oficialmente. Poco después de la historia anterior del campamento, uno de los estudiantes alza la voz para proponer algo que rompa la monotonía del viaje, por lo que exclama con entusiasmo que es hora de crear recuerdos de verdad. Así que propone ir a la famosa capilla maldita, aunque como el sendero es muy traicionero, tiene una mejor idea. Reparte entre el grupo una ruta alternativa donde han instalado un panel especial para fotos en pareja. La multitud celebra aquella buena idea, pero Hikaru se mantiene más pensativo. Las palabras de Mei resuenan en su mente como un eco persistente. Esta es una oportunidad de oro. En situaciones de peligro o miedo, los lazos se estrechan por instinto, así que no puede permitir que este momento junto a Shiori se le escape de las manos. Un momento después, Hikaru y Shiori ya avanzan por el sendero rodeados de un silencio denso y algo incómodo. El crujir de las hojas secas bajo sus pies es el único sonido que compite con el latido de sus corazones. Shiori, con esa timidez que la caracteriza, sujeta suavemente la camisa de nuestro prota. Murmura con la mirada baja para pedirle perdón por las molestias, pues sabe que es mucho más fácil para él protegerla si estuviera a salvo en casa. Pero nuestro prota se detiene un instante y la mira con serenidad, respondiendo con voz firme que no debe pensar en esto, pues en un bosque como en el que se encuentran, los ángulos de ataque son bastante limitados, así que lo que realmente importa es que disfrute, que deje atrás todos los miedos, pues quiere que este viaje sea un buen recuerdo, no una carga, pues de las amenazas se encargará él. Aquellas palabras dejan a Shiori entre la vergüenza y una ilusión creciente. Sin embargo, el ambiente cambia al encontrar el panel de fotos en mitad de la penumbra del bosque. Shiori intenta sonreír para una selfie. El flash ilumina sus rostros en un segundo, pero al mirar la pantalla, el terror la invade. El rostro de Hikaru en la foto tiene una distorsión inhumana. Además, al girarse, él ha desaparecido. Desesperada, Shiori corre hacia un árbol colosal donde cree ver una figura. Allí encuentra a alguien de pie, pero al acercarse, la cabeza del supuesto Hikaru se retuerce y se transforma en una masa oscura y demoníaca. El horror la obliga a correr sin mirar atrás, sintiendo una presencia gélida que le pisa los talones. Exhausta, logra irrumpir en una vieja capilla y cierra la puerta con fuerza. Sus pulmones arden y su corazón golpea su pecho como un tambor frenético. De pronto, una sombra surge del altar. Al tomar forma, Shiori queda sin aliento. Es su padre, vivo y sirviendo una bebida con total naturalidad. Pero ella, al borde del colapso emocional, pregunta por qué la nombró su sucesora si no creía en ella. La figura comienza entonces a hablarle y a cambiar de máscaras a una velocidad vertiginosa. Una de ellas lamenta haberla elegido, otra se deforma en una mueca de ira, gritándole que igualmente nunca cumpliría las expectativas que tenía de ella. Pero bajo un influjo externo, Shiori comienza a ser sometida mentalmente. Entonces ve una soga que pende del techo. Su padre le susurra que ya es hora de reunirse con él, de abandonar la lucha. Shiori camina hacia la trampa, seducida por la idea de dejar de sufrir, pero el recuerdo de las risas con sus amigos durante el viaje la ancla a la realidad. Así que le grita a su padre que no es como él, pero además quiere vivir su propia vida, por lo que sale disparada por la puerta trasera. El suelo en ese momento bajo sus pies desaparece. Shiori empieza a caer por un acantilado y en su desesperación intenta abrir un paraguas, pero el mecanismo falla. Aunque antes justo del impacto, Hikaru aparece como una exhalación. Utiliza el polímero de agua que mostró en la fiesta para generar una superficie amortiguadora en el suelo. De esa manera captura a la chica y ambos aterrizan sobre la masa viscosa que absorbe la energía de la caída, por lo que nuestro prota le explica que todo fue un truco de Naruhiko.
mientras la ayuda a levantarse, ya que este es un experto en frecuencias de sonido, quien usó la foto para disparar un efecto mental que la alejó de él, mientras que lo desorientó con un disparo de sonido directo. En ese momento, Naruhiko emerge entre las sombras con una sonrisa cínica dibujada en el rostro, confesando antes de desvanecerse que él tiene una condición envidiable, pero eso no lo detendrá a cumplir su objetivo. Nuestro prota, con la mandíbula tensa, le pide a Shiori que se marchen, pero ella, con las piernas temblorosas, no puede ni tan siquiera dar un paso. Entonces nuestro prota le ordena que se suba a su espalda, pues gracias al entrenamiento de Mei ya se ha acostumbrado a cargar mujeres. Shiori accede, aunque se sujeta de una forma inusual y algo extraña que toma por sorpresa a Hikaru. Aún así, sin decir nada, él comienza a correr por el bosque, decidido a sacarla de esta zona de muerte. Mientras se adentran en la espesura del bosque, una serie de luces cromáticas y figuras distorsionadas comienzan a asediar la visión de Shiori. Hikaru identifica el fenómeno de inmediato. Se trata de un ataque mental de alta frecuencia. Mientras que, desde su posición central, Naruhiko disfruta del masaje de su asiento ergonómico, confiado en su superioridad, pues el experto del sonido reconoce la resistencia física de Hikaru, un rasgo típico del clan del veneno, pero está convencido que nadie puede escapar de la red de control mental que ha extendido por toda la montaña. En un intento de proteger a la chica, nuestro prota le ofrece tapones para los oídos, pero ella extrae unos audífonos con diseños de gato que poseen tecnología avanzada de cancelación de ruido y un canal de comunicación privado. Naruhiko observa aquella maniobra con desdén, sabe que su ataque puede trascender lo auditivo para volverse una fuerza física. No obstante, nuestro prota, un especialista en venenos, comienza a esquivar las ondas de choque con una precisión milagrosa, utilizando los sensores de su piel para detectar las sutiles vibraciones en el aire antes de que el impacto se materialice. Frustrado por la evasión de sus ráfagas, Naruhiko emplea un dispositivo de interferencia que sabotea los audífonos, lanzando un ataque psíquico directo a las debilidades emocionales de Shiori. La chica, presa del pánico por las alucinaciones de sus traumas pasados, huye sin rumbo, mientras que Naruhiko proyecta la imagen de su tío, quien con una voz gélida le recrimina ser una carga innecesaria de la cual debe deshacerse. Pero antes de que el colapso mental sea total, Hikaru interviene con un golpe certero que disipa la proyección y le recuerda a Shiori que su tío jamás la consideraría un estorbo, no después de haber entrevistado a más de 100 candidatos solo para garantizar su seguridad. Así que tras devolverle la calma, Hikaru toma una decisión difícil: inyecta un sedante a la chica para dormirla, pero se disculpa en voz baja antes de que ella caiga en un sueño profundo, diciéndole que es la mejor opción, pues no permitirá que nadie estropee todo el esfuerzo que ha hecho para superar sus traumas. Además, le advierte a Naruhiko que ya conoce todos sus trucos y vencerlo no será nada fácil, por lo que nuevamente comienza a avanzar con Shiori en sus brazos. Poco después, Mei localiza el GPS de Shiori justo cuando nuestro prota emerge de entre los arbustos, con la urgencia grabada en el rostro. El chico le encomienda la protección de la joven, advirtiendo que Naruhiko seguramente lo tiene a él como objetivo prioritario tras haber frustrado sus planes. Además, revisa los audífonos de la chica y confirma que tenían un transmisor de alucinaciones, por lo que supone fue en aquel segundo cuando este se les acercó, y ahora nuestro prota sabe que debe encargarse de aquel experto del veneno. Naruhiko, por su parte, consciente de que no puede dejar un flanco abierto ante un experto de venenos, decide emplear sus técnicas más contundentes. Usa sus hilos de alta tensión por todo el bosque para que vibren a una velocidad tan extrema que incluso el veneno de nuestro prota resbala sin efecto alguno. Además, el experto del sonido invoca entonces su técnica de linaje modificado, levantando una colosal figura de aire y polvo que se yergue como una deidad aterradora entre los árboles. Sin embargo, el ingenio de nuestro prota supera la fuerza bruta de aquel ser. Utilizando compuestos de crecimiento acelerado, nuestro prota impacta los árboles circundantes, provocando que las raíces y las ramas se expandan a una velocidad antinatural. Ese crecimiento repentino altera la tensión de los hilos de Naruhiko y los rompe, al tiempo que inmoviliza a la gigante figura de polvo.
En ese momento Naruhiko llega bastante molesto por las técnicas de nuestro prota, pero le advierte que igualmente su objetivo pronto morirá. Mientras tanto, Mei y Shiori llegan al campamento principal, donde encuentran a los demás estudiantes sumidos en el terror. Un derrumbe les ha bloqueado la salida y la visión de la figura gigante en el bosque termina por quebrar sus mentes. Bajo la influencia del ataque psíquico de Naruhiko, los jóvenes creen ser víctimas de la leyenda de Shlani, una antigua maldición que exige el sacrificio del miembro más joven del grupo, por lo que bajo aquella histeria y el control de Naruhiko empiezan a buscar quién es el menor entre ellos, señalando a Shiori como la ofrenda necesaria para salvar sus vidas. Naruhiko, consciente del caos a pesar de la distancia, se burla de la desesperación ajena. Además, con un silbido rítmico altera la estructura ósea y muscular de su propio brazo para ganar así una precisión sobrehumana, por lo que con movimientos rápidos y letales corta un árbol y en cuestión de segundos transforma un tronco rústico en un violín de manufactura perfecta, utilizando incluso sus propios cabellos como las cuerdas finales, pues sentencia que ya es hora de que escuche su mejor composición, apoyando el arco sobre las cuerdas de su tétrico instrumento. Pero nuestro prota se pone en guardia, sabiendo que la verdadera batalla de sinfonía y muerte está por comenzar. En ese preciso instante, mientras Mei y Shiori corren desesperadas por la espesura del bosque con el corazón martillando contra sus costillas, el resto de sus compañeros las persiguen con una fijeza perturbadora, ansiosos por completar aquel oscuro ritual. Hikaru, mientras tanto, analiza el crujido de las ramas y evalúa las posibilidades con las que Genya puede atacarlo. Pero el tipo es más inteligente, pues le arroja el violín y luego sale corriendo. La maniobra impacta a nuestro prota. El peso del instrumento y el sonido de las cuerdas rompiéndose funcionan como una distracción perfecta. Ahora Genya se dirige directamente por Shiori, ya que su prioridad absoluta es eliminarla para cumplir la orden implacable que ha recibido. Segundos después, mientras el joven corre entre los árboles, Genya utiliza su habilidad para amplificar el sonido, haciendo que su voz retumbe en los oídos de nuestro prota. Le asegura que es innecesario intentar salvar a esta chica. Argumenta que incluso si ella sobrevive y hereda la empresa, las responsabilidades terminarán superándola. Le recuerda que afuera le aguarda un mundo poblado por personas con malas intenciones, con críticas mordaces diseñadas para hundirla. Para Genya, el mundo fuera de la burbuja protectora de Shiori es demasiado hostil. Cree que lo mejor es evitarle un sufrimiento prolongado. En su mente, además, bailan los recuerdos brutales de su propio entrenamiento y las enseñanzas de su clan, una filosofía donde los débiles no sobreviven ante la supremacía de los más fuertes. Sin embargo, Hikaru le responde con una pregunta que corta el aire. ¿Acaso tiene miedo? Pues le recuerda que hace poco intentó amplificar los traumas para quebrar a Shiori, pero fracasó. Ella superó la imagen opresiva de su padre y eso demuestra que posee una fortaleza superior a la de ellos, quienes fueron criados para hacer armas, pero Shiori es fuerte por voluntad propia, sin el peso de un legado ancestral en su espalda. Genya no cree que de igual manera pueda llegar a un entendimiento, pero mientras corre su mirada se ilumina al detectar en el bosque una fuente de fitoncida, una sustancia que es la más indicada para un experto del sonido como él. Sus habilidades, que no están diseñadas para el choque directo, sino para el asedio a distancia, con esta sustancia puede curar su cuerpo fatigado y potenciarlo, otorgándole un poder aún más desatado para así controlar cada frecuencia sonora del bosque. Entonces se sumerge, inhala el gas con ansias y comienza a prepararse para ejecutar su técnica del linaje modificado incrementado. Pero algo sale mal, el aroma es ligeramente distinto, una nota discordante que le hace comprender ya demasiado tarde que ha caído en la trampa de Hikaru. Nuestro prota ya se acerca a toda velocidad. Cuando Genya intenta concentrar sus músculos para expulsar el veneno de su sistema, Hikaru le impregna una sustancia diseñada para solidificar los líquidos. De esta manera, el experto del sonido queda bloqueado, incapaz de liberar alguna energía, y con dos golpes contundentes que resuenan por todo el bosque, Hikaru envía al suelo a su oponente, confesándole que no fue una tarea fácil y que tuvo que imaginar que Genya, al igual que él, necesitaría recuperarse antes de lanzar sus técnicas más mortales. Pero en su mente, Genya solo agradece a Hikaru por haberle creído todas sus mentiras. Derrotarlo a él no detendrá el avance de los otros chicos.
Mientras tanto, el grupo de estudiantes, al perder el rastro de Shorty, comienzan a preguntar con insistencia quién es el más joven del grupo para reanudar el sacrificio. Shorty observa desde los arbustos temblando de preocupación. Justo entonces May llega y señala que hay un viejo camino que las guiará de vuelta al pueblo, pero Shorty se planta con firmeza. No se irá. Sabe que si huye sus compañeros acabarán con la vida de otra persona, dejándole cicatrices imborrables, así que prefiere regresar y enfrentarlos, pues tiene un plan en marcha. May, tras escuchar la audaz idea, acepta y comienza a trabajar. Maquilla a Shorty para darle un aspecto místico. Además, le da consejos sobre cómo proyectar la voz y le pide que demuestre una seguridad inquebrantable, pues promete confiar en ella, pero le advierte que si las cosas salen mal, debe huir sin mirar atrás. El grupo de estudiantes logra llegar al campamento y le avisan a Osawa que están listos para entregar el sacrificio a Ashlani. En ese momento, Shorty emerge de las sombras con un atuendo de hechicera y una pequeña vela cuya llama baila suavemente. Entonces recita palabras antiguas mientras los chicos se acercan y de pronto sobre ella se proyecta la imagen de un tigre envuelto en fuego que deja a todos perplejos. Shorty aprovecha el asombro para anunciar que se encargará de exorcizar a Ashlani. No obstante, Osawa se levanta con escepticismo, reclamando que es imposible que una chica como ella venza un espíritu tan poderoso. Los demás se unen a la protesta, recordándole que ella estaba huyendo hace solo unos minutos. El miedo comienza a atenazar a Shorty y las dudas comienzan a superarla, pero logra calmar su pulso. Entonces responde con confianza que su huida fue necesaria para recargar su energía espiritual. Así que May le sujeta la mano, enviándole un impulso de apoyo silencioso, por lo que Shorty mira la figura sombría en medio del bosque y le habla a su llama. El fuego surge desde la vela y vuela en dirección a la presencia de Ashlani. Al mismo tiempo, nuestro prota recuerda la llamada de Shorty. Ella le pidió que en cuanto viera fuego en el cielo inundara con gas la figura creada por Genya. Sin dudarlo, nuestro prota se abalanza sobre la entidad y la envuelve en un gas altamente inflamable. En cuanto la chispa de Shorty toca el combustible, el supuesto espíritu de Ashlani se envuelve en un fuego que ilumina el bosque entero. En cuestión de segundos, la figura desaparece, el efecto de control mental se esfuma y los estudiantes recuperan la lucidez. Shorty, emocionada, los invita a todos a continuar con el campamento ahora que la normalidad ha vuelto, mientras nuestro prota recibe la llamada de confirmación y mira a un derrotado Genya. Le explica que quien realmente lo ha vencido fue Shorty, pues su fuerza interior es mayor a lo que él se imagina. Eso arrastra a Genya a sus recuerdos, una prueba de infancia donde con sus propias manos tuvo que eliminar a su hermano mayor para demostrar su valía. Aunque su padre lo halagaba diciendo que solo los fuertes sobreviven, él siempre supo que no era más fuerte que su hermano, por lo que ahora pregunta a Hikaru si no piensa rematarlo, pero nuestro prota lo niega, diciéndole que si de verdad desea sanar, lo que debe hacer es abrir sus heridas ante alguien más. Un momento después, Hikaru regresa con el grupo. Sus ojos brillan de entusiasmo al ver la hoguera encendida. Es el tipo de evento social que siempre deseó experimentar. Mientras Shorty se le acerca con una sonrisa radiante y le anuncia que tiene un regalo especial para él. Un kit extra grande de Mase Mase. Y si sabes por qué Hikaru y hasta el maestro caen al suelo impactados, déjalo en los comentarios. Al siguiente día, los chicos despiertan sintiéndose algo aturdidos y desconcertados. El aire del campamento está cargado con una confusión extraña, pues todos comparten los ecos de un sueño idéntico. Shorty era una bruja o una poderosa medium luchando contra seres espirituales, así que mientras intentan procesar las imágenes, ella solo se divierte con sus reacciones y los invita a comer algo. Mientras que en el cielo, el rugido de los motores rompe la calma del bosque. Nuestro prota observa cómo el tío de Shorty llega con una imponente flota de helicópteros para rescatarlos. Momentos después, en el pleno vuelo, Shorty acorta la distancia y extiende la mano hacia Hikaru. Él se sobresalta, parpadeando con sorpresa, pero ella le explica con suavidad que su padre la acostumbró a halagar a las personas acariciándoles la cabeza como un gesto de aprobación. May interviene con firmeza e insiste en que Shorty debe hacerlo, pues Hikaru necesita aprender a recibir estos gestos de cariño. Así que Shorty aprovecha el momento para agradecerle de corazón, no solo por protegerla y salvar su vida, sino por ayudarla con aquel gas que modificó los recuerdos de los chicos. Gracias a eso, todo el horror parece un sueño lejano para el resto, mientras que para ella la experiencia fue algo realmente increíble. Es un recuerdo que atesora con el alma y que guardará para toda su vida.
Mientras tanto, Genya le informa a su jefa que no cumplirá la misión y promete devolverle cada centavo. Eso hace estallar en ira a la mujer, así que con un ataque de furia ordena al mercenario que ya tiene contratado que elimine a su sobrina sin contemplaciones. No obstante, tan pronto como el hombre intenta el ataque, Hikaru lo supera, neutralizándolo, y sin detenerse se dirige con Shiori a la oficina de su tía. Allí ella no duda, se inclina con respeto pero con una mirada de acero, pidiéndole a su tía que por favor la entrene sin tenerle piedad. Ella confiesa que comprende el inmenso esfuerzo que su tía y su padre invirtieron para levantar la empresa, por lo que ahora siente ese aprecio en su propia piel, por lo que no está dispuesta a permitir que alguien débil arruine el negocio que crearon. Sus palabras actúan como un bálsamo y un interruptor. La mujer recuerda las promesas de su hermano antes de morir y su deseo de que Shiori fuera una líder apta, por lo que una sonrisa de orgullo cruza su rostro ante la determinación de su sobrina y le promete que la entrenará con una severidad implacable hasta que sea capaz de cargar con el peso del negocio familiar. Sin decir una palabra, Hikaru se marcha, se carga a Mei sobre su espalda y corre por las azoteas de los edificios, saltando entre el acero y el cristal con una libertad absoluta. Mientras el viento golpea su rostro, le revela a su consejera matrimonial que ha aprendido algo vital. El mundo no es tan horrible como pensaba, simplemente se ve rodeado de la gente equivocada. Aún así, a pesar de su afecto, decide no guardarle el contacto de Shiori ni verla como una futura esposa. Ella tiene sueños distintos y un largo camino por recorrer, y él no quiere ser un estorbo en su evolución, así que se conformará con solo verla progresar desde la distancia. Mei sonríe satisfecha al notar que Hikaru comienza a entender mejor el corazón de las mujeres. Sin embargo, cuando están frente a un semáforo, una motocicleta frena en seco frente a ellos. Es Shiori quien le pide que no se marche de esa manera, pues todavía hay algo que quiere hacer y espera que ambos la acompañen a una última fiesta. Horas después, los tres ya están en una pequeña cabaña compartiendo bebidas y dulces. Tras los primeros bocados, cae un silencio incómodo que pesa en el ambiente. Shiori intenta iniciar una charla sobre una serie, pero Hikaru no tiene idea de qué habla. Además, cuando él intenta contar una historia, no sabe cómo hacerla interesante para alguien normal. Por lo que Mei comienza a preocuparse. Aunque prometió no intervenir, siente que debe hacer algo antes de que se cree una grieta insalvable entre los dos. Pero antes de que pueda hablar, Hikaru se levanta y anuncia que tiene un truco de magia interesante. Mei se llena de pánico recordando el último truco asqueroso y teme que se arruine todo el ambiente, pero Shiori se muestra entusiasmada, así que Hikaru se aleja unos pasos y con un movimiento elegante hace aparecer una flor en su mano. De repente las luces del lugar se apagan y las chicas observan en shock cómo comienzan a llover miles de flores. Es un espectáculo visual realmente increíble que parece sacado de un cuento de hadas. Shiori, conmovida, menciona que son sus flores favoritas. Hikaru le confiesa que ha aprendido de ella que lo importante es la expresión de felicidad que los demás puedan tener gracias a sus actos. Por lo que emocionada, Shiori decide enseñarle también un truco. De esa manera pasan las horas, inventando juegos y conversando sobre espectáculos mágicos, mientras que Mei observa sorprendido. A pesar de no tener mucho en común, han encontrado un lenguaje universal en la magia para comunicarse. Una vez empieza la inminente despedida, Hikaru le desea lo mejor, pero Shiori supone con tristeza que ya no se volverán a ver y él lo confirma, pues su misión ya terminó oficialmente. Sin embargo, ella le confiesa que es muy avariciosa, no quiere abandonar su empresa ni sus estudios, pero tampoco está dispuesta a negarse a la posibilidad de enamorarse de él. Esas palabras cargadas de una honestidad aplastante dejan a Hikaru en shock, aunque antes de que pueda procesarlo del todo o responder, el tío de Shiori llega para llevársela. Ella, con un valor renovado, le pide su número porque le gustaría salir algún día, y entonces se marcha completamente sonrojada, mientras que nuestro prota queda inmóvil, incapaz de creer lo que acaba de suceder. Parece que realmente le gusta a Shiori y la imagen de sus gestos hermosos se repite en su mente como un bucle. Mei sonríe satisfecha, esperando que la evolución sí sea la correcta, pero por ahora le recuerda que debe enfocarse en otra misión que tendrán el domingo, aunque Hikaru lo niega de inmediato. Aquel día tiene la boda de un amigo a la que no puede faltar por nada del mundo.
Nuestro prota le explica a Mei que la boda se trata de su buen amigo Toshiki, incluso le enseña una foto, pero Mei se asusta al ver el rostro de aquel tipo, pues tiene bastante sentido que sea un experto en insectos. Aún así, cuando piensa marcharse para no estar involucrada, Hikaru le informa que ella también fue invitada, porque Toshiki le envió una mariposa con una invitación. Eso sorprende a Mei, pero nota que en las alas de aquella mariposa hay un mensaje. Toshiki le agradece por todo lo que ha estado haciendo por su amigo, ya que no es nada fácil encontrarle pareja, por eso quiere que vaya a la boda para él poder agradecerle personalmente. Esa carta cambia lo que Mei pensaba de aquel experto, mientras que Hikaru confiesa no sabe qué llevar a una boda, pues es la primera vez que asistirá a una. Mei promete ayudarlo, aunque a cambio él tendrá que comprarle una ropa nueva porque también quiere lucir muy bien. Una vez llega el día de la boda, Mei queda un poco en shock, pues al entrar al salón principal observa insectos por todas partes y niños que se divierten con ellos sin preocupaciones. Todo eso le parece como un cuento de hadas, mientras que nuestro prota es llamado por uno de los presentes, el cual le arroja una gran cantidad de agujas. Estas impactan en su rostro y lo tiran al suelo. Mei, totalmente asustada, no sabe qué hacer, pero al instante Hikaru se levanta sin problemas. Incluso le da algo de dinero a aquel tipo y le explica a su compañera que se trata de Tsunagi, el experto de las agujas y un muy buen amigo, quien con esas técnicas logra revitalizarle su energía y su cuerpo. Incluso Tsunagi celebra que ahora tiene más dinero y podrá disfrutar con sus hijos. Mei entonces queda sin palabras. Es increíble que alguien como Tsunagi tenga 3 hijos, pero nota que es un buen padre, mientras que el tipo le agradece a ella por todo lo que hace por el jefe, pues no es nada fácil conseguirle pareja. Unos minutos después hacen la entrada la feliz pareja. Todos miran asombrados como el experto de los insectos baja suavemente con 2 alas gigantes en su espalda y cargando a su prometida en brazos. Pero mientras la ceremonia se celebra con total normalidad, Hikaru recuerda sus primeros encuentros con Toshiki, ya que luego de acabar con una red de tráfico se encontraba con aquel hombre y le avisa que sin importar todo lo que haga, no conseguirá que su familia lo tenga en una buena estima. Pero Toshiki solo responde que esa no es su intención, simplemente quiere que lo acompañe a beber algo y a conversar. Desde entonces se hicieron buenos amigos, aún a pesar de la desconfianza de Hikaru. Pero Mei lo saca de sus pensamientos diciéndole que es increíble que ambos se conocieran cuando la chica ya estaba por morir, pero toda la ceremonia transcurre con total normalidad. Bueno, si consideramos normal que las abejas lleven los anillos y que todo tipo de insectos ayuden en esa misma ceremonia. Pero mientras tanto, a unos metros de aquel lugar, un hombre no soporta ver la felicidad de esa pareja, así que está dispuesto a acabar con esta celebración, por lo que junto a varios aliados comienzan a avanzar hacia la boda. Mientras tanto, en el salón, una proyección habla sobre la relación de Toshiki y cómo conoció a su prometida, pero nuestro prota es informado por una de las arañas de su amigo que algo no está bien y entonces se marcha del salón, pidiéndole a Mei que se encargue de cubrirlo en el discurso, al mismo tiempo que piensa ese es el mejor día de su amigo, por lo que no puede permitir que alguien quiera arruinárselo. Mientras tanto, a las afueras, Yamada le da las indicaciones a sus soldados. Tienen permiso de acabar con cualquiera, pero solo se retirarán cuando la prometida explote luego de impactarla con uno de sus misiles. Aunque al estar hablando de su plan, sus compañeros quedan inmovilizados y noqueados, pues nuestro prota junto a aquella araña los vencen, mientras Yamada ya se imaginaba que alguien querría detenerlo. Entonces activa una trampa que dispara cientos de misiles. Estos estallan sobre nuestro prota, creando un círculo de fuego. Yamada lamenta haberlos usado, pues eran para los invitados que intentaran escapar, pero todavía recuerda cuando su vida cambió. Él era alguien al que no le importaba nada, ni su vida, el amor o salir adelante. Incluso cuando por la cantidad de deudas que tenía le ofrecieron hacerse una cirugía, aceptó sin saber a qué se expondría. Cuando despertó, una figura le avisa que su cuerpo se convirtió en un arma completa. Tiene bombas en cada extremidad y ahora su misión es ser un sicario, el cual morirá al menos haciendo algo importante y no como la basura que ha sido.
Esto despierta una vitalidad y emoción en su interior, por lo que sin dudarlo sacrifica sus brazos para acabar con dos de sus objetivos. Eso lo llena de más éxtasis, hasta que Toshiki aparece en medio del callejón y segundos después de hacerle perder sus dos piernas, aquel experto lo abraza. Aunque cuando Yamada pensaba en estallar su cabeza para poder acabar con este tipo, Toshiki se adelanta y desactiva el interruptor de la bomba que hay en su boca. Con esto se lleva su felicidad y el único sentido que tiene para vivir, todo para que ese experto se sintiera bien. Por eso es que ahora el odio se ha incrementado en su cuerpo y le arrebatará lo que le hace feliz. Pero mientras el tipo daba su discurso y sus recuerdos tristes, Hikaru ni le prestó atención, pues estaba hablando con Mei por teléfono y negociando para que ella lo cubra en el discurso. De igual manera, sabe que nadie bueno puede odiar a su amigo y acabará con este espectáculo que tiene pensado dar. En ese mismo instante, Mei se acerca al micrófono pensando que Hikaru tendrá que pagarle bastante por haberlo obligado a dar este discurso. Entonces miente diciéndole a los presentes que Hikaru no puede hablar porque tiene un miedo escénico que lo hizo sentirse muy mal, pero le dio una carta que ahora leerá a todos, comenzando por felicitar a Toshiki, su buen amigo, por este matrimonio, algo que él nunca pensó decirle, pero que ahora que está buscando esposa sabe lo difícil que puede llegar a ser. Aunque en el pasado había dicho que eso era una pérdida de tiempo, ahora sabe lo valioso que puede llegar a ser. Al mismo tiempo, nuestra prota lucha contra Yamada, quien pregunta por qué no utiliza su linaje modificado para vencerlo. Hikaru no piensa desperdiciar un poder como ese con un tipo tan rastrero como este, aunque en la pelea termina siendo golpeado y lanzado hacia un acantilado. En ese instante, nuestro prota piensa en lo que Mei debe ya estar diciendo, pues le agradece a Toshiki no solo por ser su amigo, sino por lo que hizo en el pasado, por acercársele y convertirse en su mejor amigo cuando más solo estaba. Sin él, no sabe dónde estaría en este momento. Así que mientras ahora supera a este tipo y lo envía por los aires, sonriendo confiado en que Toshiki tendrá la mejor boda, Mei ya está por terminar su discurso, pero Yamada recibe entonces una ayuda de quien lo operó y libera sus límites para que pueda causar una explosión inmensa en todo el lugar. Incluso las extremidades del tipo se convierten en cohetes y Yamada comienza a volar hacia el centro del lugar, pero al acercarse nota la sonrisa y la felicidad de Toshiki, recordando aquel instante cuando ese experto lo abrazó, algo que nunca pudo comprender, pues un tipo que se mueve en un mundo mucho más bajo que el de un sicario, pero a pesar de todo sonreía, abrazaba y deseaba a todos los demás que vivieran. Por eso ahora el remordimiento lo supera y toma una decisión. Comienza a alejarse del lugar, ya que entiende que si él no pudo ser feliz, al menos no le quitará esa alegría a alguien que ha sufrido mucho más, por lo que sus extremidades explotan en el cielo, despejando aquellas nubes de lluvia, justo cuando Mei termina su discurso. Entonces la luz del sol saliendo por el horizonte deja a todos maravillados, ya que observan un amanecer realmente hermoso. Un rato después, Toshiki le agradece personalmente a Mei por todo lo que hace con su amigo. Ella solo sonríe, diciendo que él ha ayudado mucho más a Hikaru, pero Toshiki lo niega, ya que el simple hecho de que Hikaru venga a su boda es algo realmente increíble debido a la diferencia de poder en sus familias. Mei no lo entiende, ya que se supone los dos son expertos, pero Toshiki le explica que en este mundo solo existen 5 grandes familias, los líderes de cada clan y los que tienen mucho más poder que todos. Una de esas familias es la del clan del veneno, los Gero, del cual Hikaru es el heredero. De estas familias surgen muchas más secundarias, tales como la suya, que son expertos de insectos y que comenzaron con los más venenosos, pero ellos sirven al clan Gero y su padre desde que era muy pequeño siempre le infundió un miedo por aquellos líderes, pues la única manera de sobrevivir es sirviéndoles y agachando siempre la cabeza, pues los líderes usan a aliados y enemigos por igual, como simples peones. Aquel mismo día de esa enseñanza llegó Hikaru junto al líder del clan, pero a pesar del miedo que sentía, notó que nuestro prota no era alguien aterrador
ni temible, mientras que su padre, como siempre, se encargó de inclinar la cabeza y de halagar al líder de los Geto, pero este mismo les informa que Hikaru fue designado como el heredero del clan y muy pronto deberán servirle. Entonces el padre de Toshiki ofrece a su hijo para que nuestro prota lo use como un insecto, pero Hikaru se levanta y antes de irse responde que no es un insecto sino una persona. Estas palabras se grabaron con fuego en el interior de Toshiki, pues Hikaru no tenía la culpa del miedo que todos sentían. Por esto, él insistió tanto en acercársele. Incluso confiesa que su padre se desmayó cuando le confesó que ya era amigo del heredero del clan del veneno. Esto hace que Mei comprenda un poco más sobre la dificultad de sus familias. Entonces, Tsunagi llega inclinándose al mismo tiempo que Toshiki. Ambos esperan que le ayude a conseguir la felicidad a su amigo. Mei se sorprende, pero les promete que hará todo lo que esté a su alcance, aunque Hikaru sufre demasiado para socializar con las mujeres. En ese mismo instante, nuestro prota entra al salón y se asusta al ver la confianza que ya tiene Mei con sus dos amigos. Minutos después, todos despiden a los recién casados, deseándoles lo mejor en su nueva vida como esposos. Así que Toshiki junto a su pareja se elevan en el cielo, iniciando su nueva vida. Mientras tanto, en un parqueadero, un chico acaba con otro de sus objetivos y lo confirma con su compañera. Ella lo felicita y le dice que acabó de enviarle la siguiente lista de asesinos que debe encontrar y eliminar, aunque solo uno de la lista tiene foto, la del experto del clan del veneno. Unos días después, nuestro prota está en un arcade junto con Mei, quien está explicándole cómo funcionan las máquinas para obtener premios, pues si logra aprender a manejarlas, esto le dará una gran ventaja a la hora de ganar puntos con las chicas. Nuestro prota lo intenta, pero tras muchos intentos termina perdiendo más de 10.000 yenes sin poder ganar casi ningún premio. En ese momento, mira que hay otra máquina que le parece más interesante, así que sin dudarlo va hasta ella y con un mazo comienza a golpear las figuras que se asoman, consiguiendo tras varios segundos de asombro total a Mei que aquella pantalla anuncia una puntuación perfecta. Hikaru sonríe orgulloso, mientras Mei le dice que no está recomendable que haga esto frente a una chica, ya que podrá terminar por asustarla con tanta precisión y reflejos tan veloces, pues no es algo de alguien común. Un momento después van hasta una cámara de fotografías donde nuestro prota, siempre con su rostro inmóvil, no hace ningún gesto. Mei en cambio sí se divierte y mientras terminan de organizar las fotos pregunta si ha escuchado sobre el cazador de asesinos. Hikaru sabe a lo que se refiere. Últimamente algunos asesinos de gran nivel y expertos han muerto en situaciones muy extrañas. Además uno de ellos era el experto de las lanzas y sabe que si este fue vencido tuvo que ser una persona muy hábil. Mei le pide que entonces tenga mucho cuidado, sin darse cuenta que una chica los escucha desde un rincón. Una vez Mei termina con las fotografías, nuestro prota sigue confundido pues no entiende dónde está lo divertido. Mei le explica que se trata de un recuerdo y de pasar un momento agradable. Está segura que a él le gustaría mucho que una chica escuchara todo lo que le encanta sobre aquellos dulces de los cuales es fanático. Por esto es lo mismo con estas actividades, ya que son cosas que hacen felices a las mujeres y con las que se crean momentos especiales. Hikaru en ese instante se pone a la defensiva al notar que una chica se acerca, mientras que esta se presenta como Kimie y le dice que antes que todo quiere tomarse una foto con nuestro prota. Y bueno, si me lo pide con esas miradas, hasta yo acepto. Un momento después se sientan a conversar y Kimie confiesa quiere reclutar a Hikaru. Esto extraña a Mei pues pudo haberlo contactado por la red oscura, así que por lo que ve esta mujer es una acosadora y cree que lo mejor es que Hikaru esté lejos de ella, pero Kimie les pide que la escuchen. Mei termina aceptándolo, aunque le dice que por un momento llegó a creer que era el asesino de expertos que vino tras Hikaru. Kimie decide confesarle que en realidad ella también es una experta, solo que quiere darle la oportunidad a Hikaru de que la proteja hasta que aquel asesino que la está persiguiendo no sea un problema. Mei prefiere marcharse, pero nuestro prota es quien le pide que la escuchen, ya que esta chica debe sentirse muy acorralada como para venir a pedir ayuda a un experto con la que su familia no tiene relación. Kimie en cambio queda en shock. Su más grande sueño está cumpliéndose porque Hikaru la está llamando por su nombre y está siendo increíblemente amable. Incluso siente que se desmaya, pero nuestro prota reacciona a tiempo.
la sostiene en sus brazos. Eso eleva aún más a Kimie en un escenario irreal. Está siendo cargada por el hombre de sus sueños y se siente como una princesa. Mientras que nuestro prota queda en shock ya que no sabe qué hacer, ya que esta chica se le acerca lo más que puede, abrazándolo y gritando que se encuentra segura, porque ahora ningún asesino podrá hacerle nada al tener a Hikaru de su lado. Incluso Mei queda bastante impactada por la actitud de aquella experta. Momento después, Kimie decide presentarse debidamente, entonces comienza a murmurar algunas palabras extrañas y un hámster aterriza en medio de la mesa. Ella explica que se trata de la experta de los hámsteres. Esto causa mucha ternura a Mei, mientras que Kimie explica que puede conseguir todo tipo de información gracias a sus compañeros, pero por eso mismo no puede luchar. Nuestro prota en cambio comenta que ella entonces hace parte del clan de las bestias, lo cual es extraño pues aquellos clanes son luchadores expertos a diferencia del clan de su familia en el que les enseñan sobre trampas y asesinatos silenciosos. Kimia lo sabe, pero explica que no puede pedir ayuda a ninguno de su clan, pues el legado que dejó su abuelo y que en su momento era realmente respetable, ya que era el experto de todos los roedores, ha empezado a perder el respeto y ahora solo queda ella como la experta de los hámsteres, por lo que no duda de que pronto esta parte del linaje desaparezca y en las reuniones con los clanes de las bestias siempre ha sido a la que nunca escuchan. Incluso estos tomaron la decisión de luchar contra aquel asesino para evitar más muertes, pero ella nunca ha quitado ni una sola vida, por lo que los demás del clan decidieron que al menos les sirva como escudo y como carnada para aquel asesino, pero ella ya sabe que ese es su destino, pues se levanta disculpándose porque entiende que Hikaru nunca aceptaría proteger a alguien de rango tan bajo y tampoco es como que ella pueda pagarle lo que cobra, por lo que al menos le alegra haber conocido a su experto favorito. Nuestro prota en cambio le pide que solo le dé 10.000 yenes al día, una suma tan baja que asombra a Kimie, mientras que Mei sonríe, pues aquella chica no estaba en sus planes, pero parece que Hikaru comienza a desenvolverse mejor con las mujeres. Bueno, ni tanto, ¿no? Porque cuando Kimie lo abraza, ya nuestro prota no sabe qué decir ni cómo reaccionar. Una vez salen de allí, Kimie les dice que debe presentarlos con las asociaciones de clanes de bestias, mientras Mei piensa que, irónicamente, Hikaru puede ser buena pareja con una chica que haga parte del mundo de los expertos, pero Kimie los guía hasta un santuario donde les piensa presentar a todos los demás expertos, aunque nuestro prota le informa que todos los humanos de allí están muertos y solo los animales siguen vivos. Entonces una figura se levanta a lo lejos, Kimie se extraña porque no lo reconoce y nuestro prota reacciona cubriéndolas, justo cuando aquel asesino clava una daga en el abdomen de nuestro prota, a quien reconoce de inmediato y agradece porque así ya no tendrá que buscarlo, pues tachará un nombre muy grande en su lista de objetivos. En aquel instante, Hikaru ordena a las chicas que huyan, ellas asustadas obedecen, mientras él siente el dolor en su abdomen, así que agradece esquivó aquella herida mortal. Además, ya detuvo la hemorragia, pero cuando este chico lo ataca de nuevo, nuestro prota logra alejarse unos metros, viendo con completo asombro que el suelo del edificio se parte en dos, siendo el resultado del corte que aquel chico envió con su daga, algo que no es para nada humano, y como puede salta hasta la azotea del edificio cercano, viendo como este chico nuevamente se le acerca. Entonces comprende que no tiene tiempo para poner trampas y se inyecta 2 toxinas potenciadoras, mejorando su visión y su fuerza corporal. De esta manera, cuando el asesino lo ataca, nuestro prota consigue esquivarlo, dándole entonces una ráfaga de golpes contundentes y cargados de mucha fuerza. Incluso lanza fuera del edificio al chico, pero tras unos segundos, Hikaru nota que la mano de aquel asesino vuelve a aparecer por el borde, mientras este habla por teléfono, explicándole a su compañera que sí se encontró con el experto del veneno, aunque le asombra la información que recibe de parte de ella, pero dice que es muy peligroso, pues lo acabó de ver inyectarse 2 venenos y seguir como si nada, así que piensa eliminarlo. Hikaru queda todavía más impactado, pues aquel chico carga un letrero de hierro puro como si no pesara ni un poco, y en un instante el chico comienza una serie de golpes que nuestro prota esquiva por milímetros, pero cuando comienza a ser acorralado, nuestro prota como puede usa un líquido corrosivo para cortar aquel cartel. El asesino logra tirar al suelo a nuestro prota y lamenta haber perdido su arma gigante, mientras Hikaru le pregunta si hace parte de algún clan o filial que maneja el hierro. Aquel chico lo niega, diciendo que es alguien completamente normal y además todos sus cercanos son profesores. Nuestro prota se impacta, pues esto significa que está ante un mutante
mutante, lo que todos los clanes buscan al mejorar su linaje por generaciones, pero sin una alternativa real, decide utilizar una dosis triple sabiendo que su cuerpo puede que no lo soporte. Esto lo confirma cuando siente que pierde todas las fuerzas y cae al suelo. Aquel chico no entiende por qué hizo algo así, pero seguramente es una consecuencia por esparcir tanto odio con sus muertes, por lo que ahora es el momento de morir. En aquel momento aparece un hámster y Kimie le grita a aquel chico que no puede eliminar a Hikaru, pues lo está acusando en falso, ya que él no esparce el odio como dice, incluso estuvo dispuesto a protegerla sin cobrarle casi nada. Entonces ahora ella también está dispuesta a morir si es por el experto al que más admira, así que activa su técnica de linaje modificado invocando una gran cantidad de hámsters. Y bueno, aunque se vea impresionante, la verdad es que no sirve de nada, pues aquellos roedores ni para luchar sirven. Mientras que el chico toma a nuestro prota en sus hombros para llevarlo a un hospital diciendo que está muy herido, confesando que ya no quiere eliminarlo, pues nunca antes vio que un experto protegiera a otro. Entonces parece cierto lo que circula en la red sobre él y ya no es una amenaza. Minutos después, nuestro prota ya se recupera allí mismo con ayuda de una máquina, mientras que el chico se presenta como Peachy. Además, explica que su objetivo es el clan de las bestias, pues se enteró que estos tienen un plan para acabar con la vida de muchas personas, algo que no puede permitir, pues su mayor sueño es tener una cafetería con su novia donde sus clientes puedan ir en paz y sentirse seguros, pero con aquellos peligros es casi imposible. Entonces se encargará de todas las amenazas que existan. Además, confiesa que algunas de sus víctimas no eran parte de su objetivo principal, pero para obtener información del clan de las bestias tuvo que empezar con varios asesinos contratados por aquellos, aunque luego de luchar contra nuestro prota ya entendió que él no es alguien que pueda ser un peligro para su mundo, algo que nunca se imaginó sabiendo que es el heredero del clan del veneno, pero ahora se encuentra bastante seguro, mientras nuestro prota comprende que eliminó a muchos asesinos que sí eran peligrosos para este mundo, pero confiesa él no puede ayudarle porque su clan no tiene ninguna relación con el de las bestias, mientras Kimie confiesa que ella tampoco se ha reunido nunca con los líderes, pues hace parte solo de una filial. En aquel instante, la chica comienza a sufrir y cae al suelo sin poder hablar, mientras nuestro prota, preocupado, nota que el collar de la chica empieza a cambiar y una voz les advierte que si intentan quitarle el collar, Kimie morirá, pues este es un elemento con el que evitan que su ganado escape y en unos 3 días la chica perderá la vida, mientras nuestro prota nota un murciélago que vuela y es de allí desde donde les hablan, mientras este solo sonríe diciendo que si lo que quieren es al clan de las bestias les dará la invitación para que vayan, solo deben de ir al reino animal Dojo. Unas horas después ya avanzan en un bote a gran velocidad. Nuestro prota se asombra porque Mei tiene una licencia para yates, mientras ella responde que en realidad tiene muchas profesiones y habilidades, pues hace lo necesario para acercarse a sus víctimas. Pero mientras Mei sigue halagando sus hazañas, Hikaru solo piensa que al menos Kimie está un poco más tranquila, pero sabe que deben encontrar la forma de quitarle aquel collar y si es necesario usará el suero de la verdad para hacer hablar a las personas del clan de las bestias. Kimie es quien se gira agradeciéndoles por acompañarla, pero desde ahora se encargará ella sola, pues convencerá a los líderes del clan para que la dejen en paz. Nuestra prota se niega a dejarla ir sola, pero Kimie rompe su máscara de frialdad y llora porque no quiere que él arriesgue su vida, pues es más que claro que los están guiando hacia una trampa. Hikaru responde que si la deja allí nunca podrá saber cómo es hacer feliz a alguien, mientras que Peachy dice que en su caso quiere acabar con el clan de las bestias y fue por eso que vino. Al acercarse a la isla, nuestro prota le pide a Mei que los espere en el yate, porque no puede poner en riesgo su vida. Mei con una sonrisa acepta y espera que él vuelva para seguir con el plan de citas, pero mientras nuestro prota idea el plan, nota que unos tentáculos gigantescos aparecen sujetando el yate, mientras Kimie es raptada por un águila gigante. Nuestro prota comprende que ya inició el ataque enemigo, así que usa uno de sus potenciadores para obtener una gran velocidad y se consigue mover incluso por encima del agua persiguiendo a aquella águila, al mismo tiempo que Peachy se encarga de proteger a Mei cuando el calamar gigante ataca con una descarga de tinta. Aunque la verdad no sabe cómo vencer un calamar y decide buscarse un tutorial bien melo en YouTube. Por lo que sigue las indicaciones y comienza a cortar los tentáculos, luego salta con mucha fuerza rodeando el calamar gigante y en cuestión de segundos convierte a aquel animal en trozos perfectamente cortados.
Mei queda sin palabras. Acaba de presenciar lo que Hikaru comentó sobre un superhumano capaz de pelear de manera perfecta. Nuestro prota en cambio se detiene por un momento mientras Kota comenta asombrado que no esperaba ver a uno de los expertos del veneno caminar sobre el agua, aunque igualmente no cree que pueda ganarle al hombre más rápido del mundo. Nuestro prota en cambio sabe que este no es el experto de las bestias, por lo que seguramente debe ser de una familia secundaria experta en aves, pero aprovecha para preguntar por qué secuestran a Kimie para hacerlos venir. El hombre responde que no lo sabe, pero puede asegurarle que le dieron la misión de acabar con ellos usando a Kimie como carnada, y aunque no le agrada, debe cumplir sus objetivos como uno de los expertos de su linaje. Además, si consigue ejecutarlos, obtendrá unos cientos de miles de millones y así podrá vivir como un rey por el resto de su vida. Nuestro prota se asombra más que todo porque aquel tipo no para de hablar, entonces pregunta cómo le puede quitar el collar a Kimie. Kota cambia de actitud de inmediato, respondiendo que intentar averiguar eso es un delito, así que miles de aves aparecen y en un ataque coordinado se abalanzan sobre nuestro prota, quien usa otro de sus venenos para potenciarse y consigue moverse a gran velocidad. Kota lo impacta con un bate y lo lanza varios metros atrás. Esto le emociona, pues sabe que el clan Gero es uno de los 5 grandes, pero estos son los mejores asesinando, así que en un combate directo tiene la ventaja por fuerza y velocidad. Aunque no le agrada mucho la idea de enemistarse con el clan del veneno, si consigue su objetivo tendrá tanto dinero como para irse a Estados Unidos y vivir su vida profesional como siempre ha soñado. Mientras tanto, en un salón un poco alejado, un hombre observa la batalla y se emociona al saborear la sangre de Hikaru, mientras la criada le dice que claramente este se encuentra en desventaja contra Kota, pero que el tipo lo niega. Conoce muy bien a los Gero y sabe que son expertos en trampas y en juego sucio, capaces de inyectar un veneno letal en el momento menos esperado, por lo que ahora solo quiere ver qué es lo que puede hacer Hikaru. Nuestro prota por su parte mira cómo Kota comienza a utilizar su técnica del linaje modificado, creando una cortina con todas las aves y se prepara para un golpe letal, pero Hikaru reacciona rápidamente y crea una nube de humo con una granada. Kota se asusta, seguramente se trata de un gas venenoso y ordena a sus aves utilizar una técnica para despejar el humo, pero en aquel instante nuestro prota aparece de sorpresa dándole un fuerte golpe que lo estampa contra el suelo. Toshiro se molesta viendo la derrota de Kota, pues era más que claro que Hikaru solo estaba usando una distracción para vencerlo. Nuestro prota lo confirma en su mente, pues aquel humo saborizado le dio el tiempo necesario que necesitaba y ahora se acerca a Kota para interrogarlo. El tipo comienza a decirle que el clan de las bestias se encuentra en la cima de la isla, pero también todas las filiales del clan están allí, pues el objetivo es eliminarlos a los dos. También le advierte que nadie nunca ha podido quitarse el collar, aunque hay una leyenda que menciona algo así, pero en ese instante el collar le aprieta el cuello, mientras Toshiro le habla a nuestro prota presentándose como el rey y el experto de las bestias, pero no puede evitar tener intriga por todas las historias y misiones que ha estado completando, ya que ha trabajado incluso como guardaespaldas. Nuestro prota no duda y le explica que lo hace para conocer mujeres porque su objetivo es casarse. Toshiro se llena de éxtasis al saberlo, pues él solo pensó en usar a Kimie como carnada, más nunca se imaginó que él la quisiera como esposa. Así que le recomienda que no lo piense porque es una mujer inútil que solo arruinará su legado, el que su clan ha estado refinando durante muchas décadas. Hikaru solo se alegra de que aquella chica esté dormida, pues así no tendrá que escuchar todas las barbaridades que él está diciendo. En ese instante, Mei y Peachy son atacados de sorpresa. Nuestro prota también es impactado por las aves de Kota, quien ahora tiene otro aspecto. Sus ojos están enrojecidos y su rostro a punto de estallar, pero nuestro prota, mientras trata de esquivar las estocadas de aquel chico, reconoce las técnicas del experto de las lanzas, algo que no debería ser posible teniendo en cuenta que Kota es el experto en otra rama. Mientras Toshiro se emociona, está viendo su obra de arte, la fusión entre dos linajes que crean algo realmente espectacular. Por esto no cree que en esta era los linajes deban ser de un solo tipo, ya que tienen miles de formas y habilidades diferentes, pero nuestro prota comienza a entender cuál es el miedo de Peachy, pues si en realidad el clan de las bestias quieren fusionar linajes, pueden llegar a crear armas asesinas muy peligrosas.
Por otra parte, Mei consigue llegar a tierra luego de los repentinos ataques que recibieron. Incluso tuvo que arrastrar a Peachy, el cual se encuentra inconsciente luego de protegerla, pero le preocupa que terminaron en el lado opuesto de la isla. Además, mientras intenta avanzar, nota que hay un oso polar acercándose, pero se extraña cuando este, en lugar de atacar, comienza a dar una demostración de artes marciales y hasta enseña un cinturón negro. Esto asombra y confunde a Mei, pero cuando trata de irse, el animal, lleno de ira, le ordena que le dé algo de sangre. Kota, por su parte, se lanza en un ataque directo, pero cuando ya está por impactar en nuestro prota con sus aves, estas caen al suelo inmóviles. Hikaru solo sonríe, mientras Kota comprende que se dejó que sus aves lo hirieran a propósito. Nuestro prota lo confirma, en su sangre hay un relajante muscular al cual él es inmune, pero está seguro que aquellas aves sí serían afectadas. Por esto aprovecha la ventaja que tiene para lanzarse sobre Kota, estampándolo contra el suelo con toda su fuerza y acabando de una vez por todas con este experto, mientras que Toshiro solo saborea la sangre de su familiar, emocionado porque pronto podrá disfrutar de la sangre de Hikaru. Unos minutos después, nuestro prota ya se acerca a Kimie, quien despierta bastante aturdida, pero Kota es quien no entiende por qué Hikaru no acabó con su vida. Nuestro prota le dice que entiende su situación porque solo es un loco aficionado por el béisbol que el clan tiene sometido, por lo cual lo mejor es que se recupere. Pero en ese instante, el chico comienza a sangrar y cae al suelo, mientras Toshiro les habla a través del collar, explicando que al mezclar dos linajes diferentes en una sola persona, estos comienzan a rechazarse, por lo cual el resultado final es la muerte, algo que no le preocupa porque de igual manera las familias secundarias son simples juguetes para ellos. También informa que la única manera de liberar el collar de Kimie es usar su sangre, que es la llave maestra, así que lo espera en su trono si es que puede superar al resto de su clan, ya que en su mente solo se alegra porque Kota al menos le sirvió para conseguir algo de la sangre de Hikaru. Mei, por su parte, cree haberse escondido, pero el oso aparece por su espalda aterrándola. Peachy justo despierta y con un rápido movimiento hiere al animal, aunque nota que tiene una sanguijuela pegada en el cuello, así que aprovecha el ataque del oso para quitarse a aquel animal, sin entender que el oso que escapó en realidad era Byakuya. Ya le informa a su señor que consiguió una muestra de la sangre de Peachy. Momentos después, Toshiro se emociona, pues por fin ya tiene las dos muestras de sangre que tanto anhelaba, porque la sangre de los Gero es lo que necesitaba para canalizar la sangre de los demás linajes. El clan del veneno tiene una característica especial que permite que los demás linajes no se rechacen entre sí, por lo que ahora solo debe de acabar con estos obstáculos y así podrá completar de una vez por todas su objetivo final. Horas después, nuestro prota observa a Kimie en la cueva donde descansan, aunque sabe que no puede perder más tiempo, así que se levanta para irse. Kimie no se lo permite y usa a sus compañeros para tirarlo sobre sus piernas, mientras le ordena que se quede allí. Explica que ella nunca ha usado su poder para acabar con nadie, además no la contratan para alguna misión y se siente mucho más inútil en esta isla mientras todos arriesgan su vida por ella. Por esto quiere hacer algo que la haga sentir mejor, pero Hikaru, al ver cómo ella llora, le promete que nada de lo que dice es verdad, pues ella es una experta al igual que él, así que juntos acabarán con el clan de las bestias. Las palabras de nuestro prota llenan de ilusión a Kimie, quien acepta su propuesta con mucho gusto y le dice que en ese caso le enseñará de lo que es capaz, así que activa la técnica de su linaje modificado. Con esto sus hámsters se forman perfectamente y revelan un mapa de la isla. Kimie explica que durante todo este tiempo sus hámsters recorrieron la isla, por lo que ahora tiene una visión detallada de cada lugar. Nuestro prota se asombra, es un mapa que les dará mucha ayuda, pero Kimie, emocionada al ver que sí puede ayudar, le promete que no es lo único que puede hacer, porque también ordena a sus hámster que traigan todo lo que sea comestible. Ellos lo hacen y segundos después ya hay una gran cantidad de comida, la cual Kimie, con ayuda de sus compañeros, comienza a preparar. Hikaru intenta advertirle que no come nada que no prepare él mismo, pero Kimie termina la preparación y le acerca un poco, pidiéndole que coma porque si no lo hace se debilitará. Nuestro prota no puede hacerlo. Al ver que la comida se acerca, de inmediato recuerda su entrenamiento y las palabras de su padre, la advertencia de que todo aquello que no preparara él mismo
mismo es veneno y que nunca puede confiarse, pero tras luchar contra su instinto y su propia naturaleza algunos segundos, termina comiendo lo que Kimie le ofrece, saboreando la comida que le parece realmente deliciosa. La chica celebra bastante feliz diciéndole que esta comida nunca le caerá mal, así que puede estar seguro de que sí le alimentará muy bien, pues ella recuerda cuando se quedaba sin comida y era su hermano el que se encargaba de prepararle las comidas, así que ahora ella también quiso hacerlo, aunque la única diferencia es que esta vez pensó mucho en Hikaru a la hora de preparar la comida, enfocándose en nueces y alimentos que sean nutritivos para alguien que se encuentra herido. Nuestro prota se asombra porque si hay algo que puede aceptar es que esta es la comida más deliciosa que ha probado, un halago que avergüenza completamente a Kimie porque nunca creyó tener al heredero de uno de los 5 grandes clanes en sus piernas y halagándola por su comida. Unas horas después, en medio de la noche, nuestra prota despierta y sale de la cueva, notando la presencia de un gran grupo de hombres hostiles con koalas a sus lados. Estos se burlan de verlo allí en una cueva, pero Hikaru solo les pide que hagan silencio, porque Kimie está bastante agotada luego de todo lo que tuvo que hacer. Los hombres se burlan porque es irónico que les dé órdenes cuando se encuentra en desventaja, pero tras algunos segundos ya nuestra prota consigue acabar con todos ellos, dejando solo vivo a los animales para que se marchen, aunque nota que alguien se encuentra en la cueva y corre de inmediato, mientras Toshiro prueba un poco de la comida que preparó Kimie, la cual escupe llamándola una completa basura. Nuestra prota pregunta dónde está Kimie ya que no la ve allí. El chico responde en medio de burlas que le eliminó, aunque sí se le hace muy extraño que ella tenga los mismos lentes que Hikaru y se nota que está obsesionada, pero al notar que este no reacciona le confiesa que en realidad no la eliminó, simplemente se la llevó porque no le agradan las comedias románticas y que todo vaya perfecto. Le agrada más el peligro, el sufrimiento, algo que debe suceder porque necesita más sangre del clanjero, pero la necesita cuando él esté al borde de la muerte. De aquella manera, las toxinas en su sangre serán más flexibles y le permitirán combinar diferentes linajes. Así obtendrá los resultados que tanto espera. Por esto le grita para que se arriesgue y que vaya a salvar a su futura esposa antes de que ella termine demasiado herida. Nuestro prota no responde, simplemente mantiene su mirada fija, pero en un milisegundo ataca. Toshiro lo esquiva bastante alegre al ver que su provocación sí surtió efecto, pero rápidamente va detrás de todos sus sirvientes, comentando que es bueno notar su determinación, ya que al menos valió la pena venir hasta él, aunque le recomienda que se dé prisa si no quiere que Kimie muera antes de que logre salvarla. Mientras tanto, en una celda de cristal, la chica despierta notando que no es la única allí. Hay una gran cantidad de personas y reconoce algunos miembros de filiales menores del clan de las bestias, por lo que ahora tiene sentido las desapariciones que algunos comentaban, así que de su interior regurgita a Sirius, enviándolo por una de las rendijas, ya que es su única esperanza de poder seguir con vida. Nuestro prota activa entonces una dosis doble de toxinas para potenciar todo su cuerpo, comenzando a abrirse paso en medio de aquellos tipos, los cuales supera con facilidad. Toshiro sonríe mientras lo observa, ya que es más que claro que Hikaru es uno de los grandes prodigios de su época. Incluso la sangre modificada en su interior lo supera a pesar de ser el líder del clan de las bestias, pero quiere saber que podrá ser una sola persona en contra de más de 100 súbditos. Nuestro prota se asombra al ver tantos enemigos en una sola colina, pero no puede detenerse ahora, así que intenta abrirse paso ante la horda que lo ataca, aunque tras poder avanzar un poco, varios logran retenerlo. Hikaru como puede se zafa de ellos e intenta avanzar, pero al final termina en el suelo mientras aquellos enemigos se alegran de vencerlo. Nuestro prota piensa en su única opción, una dosis triple de toxinas, aunque el riesgo es demasiado alto, puede morir fácilmente. En aquel instante recuerda las enseñanzas de su padre, quien le advierte que no puede morir porque es el heredero del clanjero y antes de morir debe alcanzar el arte superior, un veneno letal e incurable que lo dejará en la cima de toda la historia del clan del veneno. Toshiro por su parte lamenta que Hikaru no sea lo esperado. Unos simples servidores lograron someterlo a pesar de que se trata del heredero del clanjero. Justo en ese momento un charco de agua surge debajo de nuestro prota. Luego todos en el lugar salen volando disparados por corrientes de agua mientras Ushio saluda a nuestro prota, explicando que no vino para ser su amiga, sino que aquella estafadora le recordó la deuda que tiene con él, pero no le explicó mucho y supone que ya se metió otra vez en una
misión muy mal paga. Esta prota lo confirma, ya que solo le pagan unos 10.000 por día. Usho le reclama que él no puede seguir trabajando por tan poco dinero, aunque ya no tiene tiempo para seguirle reclamando, pues son rodeados por todos los enemigos. Mientras tanto, Mei avanza junto a Peachy sobre un rinoceronte en medio de la isla. El chico pregunta por qué ellos están aquí, ya que en su caso él tiene una meta muy clara, acabar con el clan de las bestias, pero no comprende la preocupación que tienen por Kimie. Mei le explica que en realidad es por Hikaru y su objetivo de encontrar la esposa. Esto sorprende a Peachy, ya que hay maneras más fáciles de emparejarlo y que no sea arriesgando la vida. Mei lo sabe, pero luego de varios intentos comprendió que esta es la manera más adecuada para él, algo que parecía imposible cuando ella le planteó ser un héroe que salvara a chicas, pero tras la primera vez confirmó que Hikaru puede ayudar y ser mucho más que un simple asesino, algo que según su percepción a nuestro prota también le agrada y puede que eso sea lo que él soñaba, aunque son solo suposiciones suyas, y espera que al menos su operación de caballero blanco saque a relucir la mejor parte de Hikaru. Peachy confía en Mei, porque si hay alguien que sabe sobre matrimonios y convencer a las personas, es una estafadora profesional, pero le preocupa que Hikaru se encuentre en desventaja porque el cuerpo a cuerpo no es su fuerte, pero Mei le dice que igualmente ya pidió algunos refuerzos. Usho por su parte dispara varios proyectiles de agua eliminando a quienes se acercan, aunque comienza a quedarse sin reservas y esto no le agrada. Además se suponía que estos eran novatos sin linajes modificados de los grandes clanes, pero por la forma en cómo luchan es increíblemente fuerte para esos linajes tan bajos. En ese momento nuestro prota se acerca a ella pidiéndole su ayuda, pues tiene una idea, aunque a ella no le agrada mucho y no está tan de acuerdo con planes sorpresas, pero de igual manera acepta. Segundos después, una ráfaga de agua y de niebla cubre todo el lugar. Todos los demás notan el gas venenoso, así que tratan de escapar, pero notan que aquel gas busca directamente sus bocas y narices, así que uno a uno comienzan a caer sin poder escapar de las ráfagas de viento y agua. Luego de acabar con aquellos oponentes, Usho confiesa que a pesar de usar esa niebla de agua, no le gusta que invente planes sobre la marcha sin haberlos discutido. Nuestra prota se disculpa, pero igualmente le agradece por salvarle la vida. Estas palabras hacen sonrojar a Usho porque no esperaba aquel agradecimiento. Nos van, qué galán. ¿Hay algo que este joven no haga bien? Kimie por su parte no puede respirar bien, el collar en su cuello no deja de apretarle y siente que pronto morirá, algo que no sería extraño teniendo en cuenta a todos los que se encuentran en las celdas y que solo sirven como experimentos, pero esto mismo le hace recordar aquella vez que fue atrapada haciendo una misión de espionaje. Esos hombres molestos la sometieron y se burlaban porque usarían sus órganos para venderlos a un buen precio, mientras ella solo puede llorar sabiendo que tuvo que aceptar la misión porque su hermano desapareció y no tiene a nadie más para poder subsistir. Pero cuando pensó que todo sería el final, una explosión la aturde a todos. Nuestro prota avanza con paso firme y sin titubear, incluso lanza una inyección y en cuestión de segundos noquea a todos los presentes, dejando solo a uno consciente, pero tras los reclamos de aquel tipo porque enviaron a uno de los 5 grandes clanes también lo elimina. Kimie queda totalmente fascinada. Este chico es realmente impresionante y acabó de salvarle la vida, aunque sabe que es imposible que este se fije en ella y él simplemente está cumpliendo una misión, pero durante el resto de su vida siguió siendo su fanática, hasta que ahora vuelve a estar en peligro y Hikaru viene de nuevo a salvarla, pero esta vez él lo hace por voluntad propia y no porque le hayan dado una misión, por lo cual no puede quedarse allí tirada sin dar todo de sí para tratar de ayudarlo. Por esto se levanta aún con sus pocas fuerzas y aprovecha que su hámster llega con algunas ratas, a las cuales les da las indicaciones y las envía a cada una de las celdas. Luego usa su linaje modificado para crear una red de comunicación en todo el lugar y ampliar su voz, comenzando a hablarle a cada uno de los prisioneros de las celdas, ya que ella les propone que juntos destrocen este lugar y consigan vengarse de quienes los encerraron. Mei por su parte sigue impactada al avanzar junto a Peachy por los callejones, algo asombrada porque se supone estaba buscando la esposa a Hikaru, pero ahora se encuentra junto a Peachy, que en principio era un enemigo, y tras ver que ambos tenían el mismo objetivo, se aliaron para de esa manera acabar con el clan de las bestias, aunque a ella le sigue impactando la fuerza de aquel chico que le llega a parecer un monstruo, pero al menos con su ayuda pueden entrar en la base enemiga sin que nadie los detenga, llegando hasta una sala espaciosa
silenciosa donde reconoce nuevamente a aquel oso que los atacó anteriormente, así que supone el tipo a su lado debe ser el líder. Toshiro le pide a Byaku que le dé unos 10 segundos y ella acepta, entonces utiliza su linaje modificado para atacar con toda su fuerza a Peachy. En aquel momento, ella mentalmente jura que protegerá a su señor, pues su mente vuela al pasado, cuando su madre llegó a casa bastante malherida luego de unas misiones bastante arriesgadas que le dieron. Esto preocupa a la pequeña y le pregunta qué le sucedió, pero su madre responde que eso es lo que le sucede a quienes son como ella y que no tienen más opción que aceptarlo. Byaku no piensa permitirlo y comienza a correr, llegando hasta un hospital donde ofrece algunas monedas para que a cambio le den un poco de medicinas para su madre, pero estos solo la ignoran y decepcionada regresa a casa, viendo que su madre ya murió. Tras enterrarla, solo puede preguntarse por qué le tiene que suceder todo esto a ella. Perdió a su única familia y ahora no sabe qué hacer. Pero mientras está allí sumida en la desesperación, Toshiro llega diciéndole que él entiende lo que siente, pues está harto de las reglas de este mundo y quiere desaparecerlas. Por eso espera contar con su apoyo y juntos acabar con este mundo que tanto mal le hace a todos los demás. En la actualidad, Peachy con un rápido movimiento corta profundamente a Byaku mientras piensa que deberían servir carne de oso en la cafetería. Además, le advierte a Toshiro que pagará con su vida por querer acabar con la humanidad. Sin embargo, Toshiro lo ignora, va directamente hacia Byaku y la toma entre sus brazos. Ella se disculpa por perder y ser tan débil, pero el chico solo sonríe enseñándole que su mayor creación por fin está lista, ya que la sangre de las 93 familias primarias y secundarias del clan están fusionadas junto con la sangre de los 6 expertos como la de Hikaru en un solo ser. Peachy, asustado, corre protegiendo a Mei cuando aquella bestia rompe el cristal, mientras Toshiro camina con decisión hacia la bestia, dejando el cuerpo de Byaku en su interior para que se fusionen, y segundos después el cuerpo del monstruo cobra vida. Toshiro se emociona al ver que su creación ya está viva y con un gran poder, mientras que nuestro prota aprovecha el apoyo de Ushio, quien le ayuda a acabar con todos los enemigos que se oponen en su camino, pues deben encontrar cuanto antes al líder del clan de las bestias. Toshiro por su parte mira alegre cómo su bestia comienza a atacar con todo a Peachy. Este comprende que su simple daga no es suficiente para enfrentarse a un monstruo de este tamaño y aunque está herido busca por todas partes algo que le sirva como arma, ya que necesita algo que sea grande y que pueda apuñalar. Así que al ver un esqueleto gigante sabe qué es lo que necesita y lo toma lanzándose al ataque, aunque tras intentarlo no consigue hacerle nada a Byaku, así que toma un segundo esqueleto y ataca, pero el monstruo destruye los huesos con mucha facilidad y lo impacta lanzándolo contra el suelo. Peachy se asombra por la resistencia y la velocidad de aquella bestia, porque no creyó que llegara a ser tan poderosa. Aún así, le da una idea de lo mucho que Toshiro se esforzó para crear este monstruo, por lo cual debe ser más inteligente y con un esqueleto consigue cegar por un momento a Byaku, lo que aprovecha para atacar por la espalda, pero la bestia se gira en un instante consiguiendo predecir sus movimientos y Peachy no tiene nada más que hacer que recibir los impactos, mientras en su mente no entiende cómo es que uno puede vencerlo cuando ya ha acabado con varios expertos anteriormente. Toshiro es quien se acerca burlándose porque es imposible para él ganarle a Byaku, ya que ante sus ojos se encuentra una versión mejorada de él mismo, porque además de la sangre de todos los miembros del clan, también tienen la de Peachy, por lo cual le será imposible ganarle. En ese momento comienza a sonar el teléfono de Peachy, quien le pide a Mei que conteste porque debe ser su novia. Ella, aún confundida y extrañada, lo hace, mientras Marin le avisa a Peachy que tiene información realmente importante. La banda que tanto le gusta estará en gira por todo el país, así que debe hacer un hueco en su agenda para que juntos puedan disfrutar de aquel espectáculo. Luego cuelga y Toshiro se fastidia porque les dio algo de tiempo pero no sirvió para nada y creyó que era más importante, así que promete que tras acabar con Peachy hará que su novia también descanse en paz en la misma tumba. Entonces le ordena a Byaku que acabe con él, pero tras el impacto destructor en el suelo, Peachy se levanta deteniendo aquel impacto y avisa que nadie puede involucrar a su novia ni tratarla de ingenua, porque si ella dijo aquellas palabras fue justamente para darle ánimos y continuar en un futuro con su vida de total normalidad.
Toshiro queda impactado al ver que Peachy comienza a esquivar con mucha velocidad todos los ataques y no parece ser el mismo de antes, mientras el chico sabe que su mente siempre ha sido un caos con la cantidad de preguntas. Y créanme que sí, pues llega a pensar en cómo derrotar a esta bestia, pero al mismo tiempo se pregunta si podrían ofrecer en la cafetería un menú especial de quimera. Aún así se lanza el ataque una vez más. Esta vez utiliza algunos huesos como proyectiles que obligan a Byakko a protegerse. Peachy lo aprovecha una vez más para con su daga cortarle uno de los brazos y comienza a controlarlo, golpeando incluso a Byakko con su misma extremidad. Además comprende un poco de cómo funciona el sistema nervioso de aquella bestia y ya tiene una idea de cómo vencerlo. Por eso toma un esqueleto del suelo y está seguro que esto sí le hará mucho daño. Entonces prepara una ataque demoledor, con el cual lanza todo y brazo junto al esqueleto, atravesando por completo el pecho del monstruo, que cae al piso sin poder hacer nada. Peachy lamenta hacer esto, pero tiene que detener a Toshiro, aunque las heridas en su cuerpo le pasan factura y cae al suelo debilitado, pidiéndole a Mei que le deje descansar unos 5 minutos, mientras Toshiro se acerca a su mayor creación, aún impactado porque perdiera. Pero entonces escucha la voz de Byakko, quien le ruega para que absorba hasta la última gota de su sangre como ofrenda. Quiere que la use para completar su objetivo y el tipo lo acepta. Mei, en cambio, mira la puerta y decide que debe irse para que Peachy descanse, pero tras avanzar un poco notan que algo extraño está sucediendo con la sangre. Esto la asusta demasiado, y más aún cuando Toshiro aparece de la nada frente a ella, amenazándola, diciendo que morirán. Pero en ese mismo instante una descarga de agua atraviesa la puerta y los inunda. Nuestro prota, en medio de aquella ola, sostiene a Mei disculpándose por la tardanza, pero ya llegó. Peachy consigue despertar un momento y aunque dice que no puede luchar con todas sus fuerzas, al menos puede moverse. Hikaru, en cambio, lamenta poner en tantos problemas a su consejera matrimonial, pero terminará todo cuanto antes para poder seguir practicando y teniendo muchas más citas. En ese momento, Toshiro piensa que, a diferencia de las familias secundarias de su clan que solo modifican partes específicas de su cuerpo para comunicarse mejor con las bestias, ellos, los líderes del clan de las bestias, tienen la llamada bendición de la sangre bestial, que los convierte en monstruos capaces de replicar y usar cualquiera de la sangre de las 93 familias en sus cuerpos. Por esto le avisa que, aunque Byakko intentó usar su mayor creación, en realidad era solo una presa, porque él tiene el verdadero poder y su brazo comienza a transformarse, surgiendo desde allí una figura colosal y completamente monstruosa, siendo una quimera aún mayor que la de Byakko, con todas partes de diferentes animales. El impacto y la explosión que causa es demasiado repentina. Tras algunos segundos en la oscuridad, Mei logra levantarse viendo que Peachy junto a Ushio están en el suelo inconscientes. Incluso se acerca a Hikaru, quien recibió el mayor impacto. Pero entonces escucha como Toshiro se burla porque, a pesar de que hicieron equipo, no sirven de nada para derrotarlo, y con su cuerpo en su punto máximo gracias a la ofrenda de Byakko, ahora no habrá nadie que pueda detenerlo. Kimie, por su parte, trata de animarlos a todos en las celdas, pero el compañero a su lado sabe que nadie aceptará la propuesta, porque todos sienten la vida de sus compañeros que han sido arrebatadas por su líder, y aunque puedan escapar, saben que es casi imposible salvarse de aquel monstruo, así que ya no tienen esperanza. Kimie cae al suelo cuando su collar vuelve a apretarle una vez más, pero ella, decidida, no piensa rendirse solo por esto. Mei, por su parte, trata de proteger a Hikaru con su cuerpo, pero se asombra cuando nota que este ya está de pie. Además, nota que acabó de utilizar 3 venenos al mismo tiempo y ella le reclama porque ya antes lo vio usar una dosis triple y casi muere. Toshiro se burla porque usar una dosis triple debe doler demasiado, así que le ayudará con su sufrimiento. Por eso ataca con su brazo convertido en un gusano monstruoso. Mei le grita a Hikaru para que reaccione porque este no se inmuta, pero nuestro prota solo recuerda las palabras de su padre sobre lo peligrosa que era una sobredosis, así que consigue en un segundo aparecer tras Toshiro. El chico se asusta porque no se percató de cuando se movió, mientras nuestro prota recuerda todo lo que ha pasado en su vida y se lanza al ataque. Toshiro aprovecha su linaje ultra modificado para transformar sus brazos y piernas, sintiéndose superior porque puede cambiar cada pequeña parte a su gusto, pero cuando está seguro de que aplastará a nuestro prota,
prota, ese reacciona con una velocidad sobrehumana, viéndolo de reojo y con una sonrisa confiesa que todo esto lo hace porque quiere casarse. En ese instante, al aplicarse el veneno, nuestro prota recuerda las palabras de su líder cuando le explicó sobre el clan, que todos allí se caracterizan por tener la sangre venenosa, que mientras más cerca estén de la muerte, más poderoso los hace. Pero su objetivo es convertirse en un ser capaz de resistir la mayor prueba, que es un veneno letal e incurable, aunque para esto tendrá que prepararse durante unos 20 años como mínimo, y le pide que no se arriesgue antes, pues una sobredosis podrá eliminarlo, siendo uno de los aspirantes a ser el nuevo líder del clan. Nuestro prota entonces, tras atacar, sonríe recordando las palabras de su líder. Sabe que las está cumpliendo, porque ahora su cuerpo es completamente diferente y se encuentra en la cima de todos. Así que de una poderosa patada que levanta escombros por todas partes, Hikaru logra estampar a aquel tipo contra el suelo. Mei se ilusiona porque sí consiguió herirlo, pero Toshiro solo piensa que aquellos ataques son muy molestos y necesita eliminarlo cuanto antes, por lo que ataca una vez más con todo. Nuestro prota se aleja esquivando los impactos y se extraña porque Toshiro desapareció, pero segundos después, desde el suelo surgen varias figuras que lo rodean. Nuestro prota dispara agujas y trata de cortar todo a su paso, divirtiendo a Toshiro porque su veneno no servirá, ya que tiene su misma sangre y eso lo vuelve inmune a su veneno. Ushio, en cambio, desde el suelo queda aún más impactada. Nuestro prota se está moviendo mucho más rápido que cuando ellos dos lucharon, pero todavía sigue creyendo que esto no es suficiente, porque nuestro prota, luego de cortar con todo lo que lo rodeaba, nuevamente una figura se levanta enseñando el rostro de Toshiro, quien acepta que Hikaru es el mayor prodigio de su generación, pues igualó en un segundo lo que él llevaba años perfeccionando. Por esto no entiende el motivo para no ser el mejor asesino si tiene todo el potencial, y en cambio se dedica a proteger a personas insignificantes, aunque nada de eso importará ahora, porque desata su técnica definitiva, estampida de bestias, convirtiendo sus brazos en figuras bestiales de gran poder que se lanzan directamente hacia Hikaru. Este se mantiene inmóvil, dejando que aquellas figuras pasen de largo, confundiendo a Toshiro. Nuestro prota, en cambio, confirma que él ya perdió su sed de sangre y los deseos de ser solo un asesino, porque ahora busca la felicidad, pero descubrió en su búsqueda con Mei que no puede conseguirlo solo. Para alcanzar esa felicidad debe ayudar a otros y brindarles su apoyo. De aquella manera conseguirá ser feliz. Toshiro se asusta al ver el cambio en el aspecto de nuestro prota, ya que su cuerpo empieza a verse de manera muy peligrosa. Hikaru recuerda en su mente a su líder y la explicación sobre el Kodoku corporal. En su cuerpo hay muchos venenos que con el paso del tiempo se irán refinando, y cuando ya esté listo, su cuerpo cultivará un Kodoku que dependerá de su propia naturaleza y los efectos serán a su voluntad. Pero lo que sí es seguro es que puede tener un veneno tan peligroso que ejecutará todo lo que toque y que no tiene cura alguna. Nuestro prota se concentra en su Kodoku, liberando su sangre venenosa en un estallido radiante. Toshiro envía su técnica definitiva, pero nuestro prota, con su concentración, le esparce gotas de su sangre hacia las bestias gracias al poder que ya ha acumulado. Toshiro se ríe porque eso no servirá, hasta que mira cómo sus bestias comienzan a desintegrarse y son eliminadas por el veneno. Eso lo asusta y tiene que cortarse los brazos para que el veneno no lo alcance, entendiendo en ese momento que si nuestro prota logró superar la sangre que le robó es porque consiguió la conocida como sangre super ultra SSR, algo realmente fascinante, y tira al suelo las partes de monstruo que había conseguido antes, porque ahora debe hacerse realmente fuerte y transforma todo su cuerpo, convirtiéndose en una verdadera bestia demoníaca con la que podrá beber toda la sangre de Hikaru, pues ahora su sueño está por cumplirse y se convertirá en el más fuerte del mundo. Nuestro prota se mueve a una gran velocidad mientras las chicas se preocupan porque Toshiro está descontrolado gritando que lo eliminará, pero nuestro prota aparece de sorpresa sobre la espalda de la bestia, recordándole que un experto del veneno
veneno, jamás atacaría de frente y le impregna todo su poder venenoso. Toshiro en aquel momento mira que todo se oscurece y que no puede salir de una prisión mental, mientras su cuerpo se retuerce del dolor y su mente queda atrapada sin escapatoria, al tiempo que Hikaru solo recuerda a su líder, con la advertencia de que aquellas toxinas serían incurables y aquel que experimente el Kodoku morirá sin tener otra opción. Toshiro siente que su vida está por terminar y lamenta no haber alcanzado todos sus objetivos. Esto es algo que no puede aceptar porque se ha esforzado demasiado, así que si ya le llegó su momento de partir, al menos no será el único, por lo que reúne toda su vitalidad y se lanza en contra de Mei y los otros dos en el suelo, burlándose de nuestro prota porque él no podrá hacer nada. Hikaru solo se gira con toda la calma ya que no está solo. Justo en aquel momento, Toshiro se queda inmóvil frente a Mei y en la puerta de la entrada Kimie se burla porque ya llegaron los refuerzos. Toshiro se extraña al verla junto a los demás prisioneros, pero sigue sin entender por qué no puede moverse, al mismo tiempo que el hombre junto a Kimie recuerda la fuerza de voluntad de aquella chica para levantarse a pesar del dolor y la tortura que estaba pasando. Aún así, ella les dice que puede entender su miedo. Aquel rey de las bestias convirtió lo que más amaban en seres completamente despiadados, pero les puede asegurar que nadie conoce más a las bestias que ellos, que han dedicado sus vidas a conocerlas. Por esto, en este mismo momento, todos comienzan a llamar a sus bestias. Eso descontrola a Toshiro, quien ve cómo la esencia de las bestias que él les arrebató a sus lacayos regresan con sus dueños originales. Nuestro prota le avisa a Toshiro que nunca lucharon uno contra uno, pues él tenía el respaldo de todos aquellos a los que les causó bastante daño. Toshiro se descontrola y nuestro prota lo ataca con todo, sujetándole la cabeza y estampándolo contra el suelo, dejándolo inconsciente. Minutos después, Hikaru toma un poco de la sangre para liberar a Kimie del collar, emocionándolos a todos ya que por fin serán libres de sus cadenas. Un momento después, Toshiro siente la presencia de su bestia que se posa en su pecho. Esto lo envía al día en que hizo el ritual en su clan. Todos lo veían como un gran prospecto y el heredero del linaje, pero cuando se presentó ante el líder esperando una bestia imponente digna de su poder, este le entregó un murciélago. Esto lo deja en shock y en la mirada del jefe puede notar sus pensamientos. No lo ve con el poder necesario para liderar al clan de las bestias, pero él empieza a sentir que seguramente el líder lo hace porque tiene miedo y no quiere perder el liderazgo. Así que completamente descontrolado se encarga de cumplir en realidad aquel miedo del jefe y en cuestión de minutos acaba con todos en el lugar, convirtiéndose de esa manera en el nuevo líder del clan de las bestias. En ese instante despierta confundido al notar que sigue con vida. Eso lo extraña porque sabe que Hikaru le impregnó el veneno más poderoso de su clan y debería estar muerto. Nuestro prota le explica que aquellas toxinas son el resultado de sus propios deseos y de su voluntad. Por eso confiesa que en su caso no quiere eliminarlo. Solo vino a este lugar para ayudar a Kimie y a los demás, pero no tiene rencor ni tanto odio en su corazón. Toshiro le dice que eso no es posible. La sangre de los 5 grandes clanes es una maldición, así que en su interior ya hay un deseo impregnado de sangre. Nuestro prota responde que en su caso no lo ve así, no lo ve como una maldición y si es necesario dedicará toda su vida para demostrarlo. Peach en cambio se acerca preguntándole a Toshiro si ya no tiene más planes ocultos y que puedan poner en peligro a quienes son inocentes, pero en ese instante Byako aprovecha una distracción del murciélago para llevarse a su líder, saliendo de aquella cueva y por el esfuerzo termina cayendo en el suelo, pero ella le jura a su líder que nunca lo dejará solo. Mientras tanto, Peach y nuestro prota salen buscándolos y cuando ya están por alcanzarlos, un lobo gigante se lleva a los dos en un rápido movimiento. Nuestro prota queda en shock al ver que quien ahora está frente a ellos es una chica, la cual se disculpa porque parece que su hermano les dio problemas y se presenta como Tonako Dogo, la nueva líder del clan de las bestias. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like, comentar y suscribirte. ¿Qué les pareció? Déjame saber en los comentarios qué opinas. Y como siempre, nos vemos en un próximo resumen. Amenazan con arruinar el rostro de Mei con un... Amenazan con arruinar el
amenazan con arruinar el rostro de May con una esfera de... Amenazan con arruinar el y con esto le aplica un clínico. Y con esto le aplica un clínico. Y con esto le aplica... Está sentado junto a un restaurante. Está junto a un lugar. Está sentado junto a un local. Pero aún así consigue moverse en un segundo. Aún así.